La primera vez que vi a Mateo supe que mi vida acababa de partirse en dos mitades irreconciliables, el antes y el después. No era un presentimiento, era una certeza física, como un puñetazo en el estómago que me dejó sin aire mientras observaba a ese niño moreno, de ojos grandes y oscuros, agarrado a la mano de Javier, mi Javier, el padre de mi hijo, el hombre que llevaba 15 años durmiendo a mi lado y que en ese momento me miraba como si yo fuera una extraña en mi propia casa. Cariño, dijo, y su voz sonaba tan falsa como una moneda de 3 euros. No quería hacerlo así, pero la vida se abre camino. La sala quedó en silencio. Los 20 niños que correteaban entre los globos de dinosaurio habían dejado de gritar. Las madres, mis amigas, las vecinas, mi suegra. Todos miraban fijamente a esa mujer joven que se mantenía unos pasos detrás de Javier, con una sonrisa tímida que no lograba ocultar el brillo de triunfo en sus ojos. Valeria, así se llamaba. Lo supe después. En ese momento solo era una desconocida con un vestido blanco demasiado ajustado y un niño en brazos que no dejaba de mirar a Daniel. Mi Daniel, que soplaba las velas de su tarta de dinosaurio sin entender nada. ¿Qué estás haciendo, Javier?, pregunté, y mi voz sonó mucho más calmada de lo que me sentía. Había aprendido años atrás, en las terapias de pareja a las que él se negó a ir, que el control emocional era mi única arma frente a su teatro. Javier soltó la mano del niño y dio un paso hacia mí. Olía a colonia cara, la misma que usaba desde que nos conocimos, pero ahora me pareció nauseabunda. Ximena, escúchame, Mateo es hijo mío, tiene 2 años y medio, y he decidido que es justo que se conozca con Daniel. Son hermanos. Después de todo, alguien dejó caer una copa. El cristal se hizo añicos contra el mármol. Oí el grito ahogado de mi suegra, el murmullo de las madres, el llanto de algún niño asustado, pero yo solo veía a Javier, con esa sonrisa de suficiencia que tantas veces había visto en los juzgados, cuando defendía a empresarios corruptos y se sentía intocable. Hermano, repitió Daniel desde su silla, con la boca llena de chocolate. Mamá, ¿voy a tener un hermano? Me agaché hasta quedar a su altura, le sequé la mancha de chocolate con la servilleta y le besé la frente. Cariño, ahora mamá tiene que hablar con papá. Ve con Sofía un momento. Vale. Mi mejor amiga apareció como un ángel de la guarda. Tomó a Daniel de la mano y se lo llevó hacia el interior de la casa, no sin antes lanzarme una mirada que decía claramente: ¿necesitas que lo mate? Esperé a que desaparecieran. Luego me giré hacia Javier y hacia esa mujer que seguía sonriendo como si estuviera en una sesión de fotos. 2 años y medio, dije, calculando mentalmente las fechas. 2 años y medio significa que empezaste tu aventura cuando yo estaba embarazada de Daniel, o incluso antes. Javier levantó las manos en un gesto conciliador que me recordó a los políticos cuando intentan justificar un soborno. No iba a contártelo así, Ximena, pero Valeria y yo hemos decidido que Mateo merece conocer a su hermano. No podemos seguir escondiéndonos. ¿Escondiéndoos? Reí, pero no era una risa alegre. Era una risa amarga, la risa de una mujer que acaba de descubrir que su vida ha sido una mentira. Llevas 2 años mintiéndome, Javier. 2 años llegando tarde a casa. 2 años de viajes de trabajo que no existían. 2 años de cuentas bancarias que vaciabas para mantener a esta señorita. Valeria dio un paso adelante, con el niño todavía en brazos. Llevaba un collar de perlas que reconocí al instante. Era el mismo que había desaparecido de mi joyero hacía 6 meses. Había pensado que lo había perdido en el gimnasio. Ximena, por favor, dijo con una voz melosa que me crispó los nervios. Seamos civilizadas. Por los niños. Usted no tiene derecho a pronunciar la palabra civilizada en mi casa, señorita, y mucho menos a mencionar a mi hijo. Javier se interpuso entre nosotras. Basta, Ximena, no hagas esto más difícil. Valeria no tiene la culpa. Somos adultos. Podemos resolverlo como personas racionales. ¿Racional? Sentí que la sangre me hervía. Tú hablas de racionalidad. Has traído a tu amante y a tu hijo bastardo al cumpleaños de mi hijo, delante de sus amigos, de su familia. ¿Eso es racional para ti? La palabra bastardo provocó un escalofrío en la sala. La madre de Javier, una mujer que siempre me había odiado en secreto, se levantó de su silla. Ximena, no tienes derecho a llamar así a ese niño, es sangre de mi hijo. Doña Pilar, con todo el respeto, métase en sus asuntos, o mejor aún, pregúntele a su hijo cómo ha estado vaciando la cuenta de ahorros de Daniel para pagar los caprichos de su amante. El silencio que siguió fue más pesado que el plomo. Vi cómo el color abandonaba el rostro de Javier. Sabía que había ido demasiado lejos, pero ya no me importaba. Había pasado 5 años construyendo una familia, un hogar, una vida,
y él lo había destrozado todo en 5 minutos. ¿Cómo sabes eso?, preguntó Javier, y su voz había perdido toda la seguridad de antes. ¿Crees que soy tonta, Javier? ¿Crees que no me di cuenta de que faltaban 10.000 euros de la cuenta? Contraté a un detective hace 3 meses. Tengo todos los extractos, cada transferencia, cada retirada, cada pago en joyerías y hoteles de lujo. Valeria palideció. El niño en sus brazos comenzó a llorar. Ella lo mecía nerviosamente, sin saber qué hacer. Javier, dijiste que lo habías arreglado, susurró ella, y en su voz ya no había triunfo, solo pánico. Cállate, siseó él, y por primera vez vi la máscara de hombre perfecto resquebrajarse. Ximena, esto no es lo que parece. Podemos hablarlo en privado. ¿En privado? ¿Ahora quieres privacidad? Hace 5 minutos estabas dispuesto a humillarme delante de todo el mundo. Ahora tendrás que aguantar las consecuencias. Saqué el móvil del bolsillo. Había estado grabando toda la conversación desde que Javier había entrado por la puerta. Era algo que había aprendido de Sofía. Siempre documenta todo. ¿Qué haces?, preguntó Javier, alarmado. Llamar a mi abogado. Y de paso, a la policía, porque apropiación indebida de fondos conyugales es un delito. Javier, y yo tengo pruebas. Valeria dio un paso atrás, como si quisiera huir, pero yo no había terminado con ella. Señorita, no se vaya tan rápido. Tengo entendido que usted trabaja en el bufete de Javier, como becaria, ¿verdad? Me pregunto qué dirá el colegio de abogados cuando sepan que un letrado con 15 años de experiencia ha estado manteniendo relaciones con una subordinada mientras desviaba fondos para mantenerla. No tienes pruebas de eso, dijo Javier, pero su voz temblaba. ¿Seguro? Porque tengo los correos electrónicos que intercambiaste con el director de la clínica de fertilidad. Sí, esa clínica a la que fuimos cuando pensábamos que teníamos problemas para concebir. Resulta que el problema eras tú, Javier. Tus espermatozoides no servían, y en lugar de decírmelo, decidiste buscar un donante. La sala estalló en murmullos. Vi a mi suegra agarrarse al brazo de su marido, vi a las madres susurrar entre ellas, vi a Javier tambalearse, como si hubiera recibido un golpe físico. ¿Cómo conseguiste eso?, balbuceó. El detective que contraté es muy bueno, y la clínica tenía un expediente abierto por negligencia. Parece que no fuiste el único cliente que engañaron, pero tú, Javier, fuiste el que pagó para que seleccionaran un donante con tus características físicas, moreno, ojos verdes, grupo sanguíneo o negativo, para que nadie sospechara. Eso no demuestra nada, dijo él, recuperando algo de su arrogancia. El donante podría ser cualquiera, cierto, pero el ADN no miente, y yo tengo el tuyo. Metí la mano en el bolso y saqué un sobre lacrado. Lo había preparado esa mañana, después de recibir la llamada del detective confirmando que Javier planeaba algo para la fiesta. No sabía exactamente qué, pero me había preparado para lo peor. ¿Qué es eso?, preguntó Javier, y su voz era apenas un susurro. Un informe de laboratorio, pero no es el de tu hijo ilegítimo, es el tuyo. Rompió el lacre con manos temblorosas, sacó el papel y comenzó a leer. Vi cómo su expresión cambiaba de confusión a incredulidad, y de incredulidad a terror. Esto es imposible. ¿Imposible? Sonreí, y fue la sonrisa más fría que había ensayado en mi vida. Resulta que mientras tú te dedicabas a sembrar tus genes por ahí, yo me preguntaba por qué Daniel no tenía tus ojos verdes, ni tu tono de piel, así que hice una prueba. Adivina qué, tú no eres el padre biológico de Daniel. El grito de mi suegra atravesó la sala como un cuchillo. Mientes. Esa prueba está falsificada. No, doña Pilar. Está certificada por el laboratorio más prestigioso de Madrid. Puede llamarlo si lo desea, pero le adelanto que el resultado es concluyente. Javier no es el padre de Daniel. Javier dejó caer el papel. Sus manos temblaban. Valeria lo miraba con los ojos desorbitados, como si acabara de descubrir que el hombre del que se había enamorado era un impostor. Pero yo lo crié, dijo Javier, y su voz sonaba rota. Yo lo cambié, lo bañé, lo llevé al colegio, y también lo engañaste, lo mentiste y le robaste su herencia, respondí. Así que no esperes que me sienta culpable por esto. Tomé el papel del suelo, lo guardé cuidadosamente en el sobre, luego me giré hacia los invitados, que seguían paralizados, sin saber qué hacer. La fiesta ha terminado, les agradezco que hayan venido, pero necesito que se marchen, todos. Las madres comenzaron a recoger a sus hijos. Algunas me lanzaban miradas de compasión, otras, de curiosidad morbosa. No me importaba, solo quería que se fueran. Cuando la sala estuvo vacía, excepto por Javier, Valeria y el niño que seguía llorando, me enfrenté a ellos. Quiero que te marches,
Javier, y llévate a tu familia. No quiero verte en mi casa nunca más. Ximena, por favor, suplicó él, podemos hablarlo. Podemos encontrar una solución. ¿Una solución? ¿Cómo cuál? ¿Cómo la que encontraste cuando descubriste que no podías tener hijos? ¿Mentirme durante 5 años? Lo hice por ti, dijo, y en sus ojos vi lágrimas. No quería hacerte daño. ¿No querías hacerme daño? Reí amargamente. Me has mentido durante 5 años. Has vaciado nuestras cuentas. Has tenido un hijo con otra mujer. Y hoy, delante de todos, has intentado humillarme, y dices que no querías hacerme daño. Valeria dio un paso adelante. Su rostro había perdido toda la arrogancia anterior. Ahora solo era una chica joven y asustada, con un niño en brazos y sin saber qué hacer. Señora Ximena, yo no sabía nada de esto. Javier me dijo que estaba separado, que iban a divorciarse. Cállate, la interrumpí. No me vengas con excusas. Tú sabías perfectamente que estaba casado, sabías que tenía un hijo, y aún así decidiste seguir adelante, así que no esperes que sienta lástima por ti. Javier intentó acercarse a mí, pero di un paso atrás. No me toques. No quiero que me toques nunca más. Ximena, por favor. Daniel es mi hijo. Lo he criado durante 5 años. No puedes quitármelo. ¿Tu hijo? Levanté el sobre con el informe. Esto dice otra cosa. Y si quieres, podemos ir a juicio. Podemos discutir quién tiene derecho a llamarse padre de Daniel. Pero te advierto, Javier, tengo pruebas de todo. Del dinero, de la clínica, de tu amante, y tengo un ejército de abogados esperando para destrozarte. Valeria comenzó a retroceder hacia la puerta. Yo me voy. Esto no es asunto mío. Quédate, dije, y mi voz sonó como una orden. Aún no hemos terminado. Ella se detuvo, paralizada por el miedo. Tienes 5 minutos para recoger tus cosas y largarte de mi vista, continué, y llévate a ese niño. No quiero que mi hijo vea la cara de su padre biológico hasta que esté preparado. ¿Su padre biológico? Repitió Javier, confundido. ¿Sabes quién es? Sonreí. Era una sonrisa que había estado ensayando durante semanas, desde que el detective me había dado la noticia. Sí, lo sé, y es alguien que te sorprendería, pero eso, Javier, es una historia para otro día. Me giré y caminé hacia el interior de la casa, dejándolos solos en medio del desastre de mi fiesta. Oí la voz de Javier llamándome, pero no me detuve. Cuando llegué a la habitación de Daniel, lo encontré sentado en la cama, con Sofía a su lado. Me miró con esos ojos azules que no eran de Javier, que nunca habían sido de Javier, y sonrió. Mami, ¿ya puedo soplar las velas? Me senté a su lado y lo abracé. Sentí su calor, su olor a niño, su confianza absoluta en mí. Claro que sí, cariño, pero primero, mamá tiene que contarte una cosa. ¿Qué cosa? Que pase lo que pase, te quiero más que a nada en el mundo, y que nadie, nunca, va a separarnos. Él asintió, sin entender del todo, pero feliz porque yo estaba feliz, y en ese momento, mientras abrazaba a mi hijo, supe que la batalla apenas comenzaba, pero también supe que iba a ganarla, porque ya no era la Ximena ingenua que se había casado con un mentiroso, era la Ximena que había descubierto la verdad, que había planeado su venganza, y que estaba lista para todo, incluso para decirle a Daniel quién era realmente su padre. Pero eso, como le había dicho a Javier, era una historia para otro día. Las 48 horas siguientes a la fiesta fueron un infierno. No dormí, no comí, me pasé el tiempo pegado al teléfono, contestando llamadas de abogados, de detectives, de periodistas que habían olfateado la sangre. Sofía se instaló en mi casa con una maleta y una botella de vino, aunque ninguna de las dos bebimos. Necesitábamos la cabeza despejada. Tienes que decidir qué vas a hacer, dijo Sofía mientras revisaba los documentos que el detective había enviado por correo electrónico. Javier no se va a quedar de brazos cruzados. Ya ha empezado a mover sus contactos. ¿Qué clase de contactos? Los de siempre. Abogados amigos suyos del bufete, gente del colegio de abogados. Incluso ha llamado a tu cuñado, el que trabaja en el juzgado. ¿Mi cuñado? Reí amargamente. Ese hombre siempre me odió. Dice que soy una trepa que se casó con Javier por interés. Pues ahora tiene razón en parte. Te casaste con un mentiroso, pero no por interés, por amor. Eso es peor. El teléfono sonó. Era el detective. Iker. Señora Ximena, tengo novedades. Javier ha ido al banco esta mañana. Ha intentado vaciar la cuenta de ahorros conjunta. Sentí un escalofrío. Esa cuenta era el fondo de emergencia de la familia, el dinero que habíamos ahorrado para la educación de Daniel. ¿Lo ha conseguido? No. La cuenta estaba blindada.
Usted la blindó hace 3 meses, ¿recuerda? Recordaba perfectamente. Cuando empecé a sospechar, lo primero que hice fue proteger el dinero. Había sido una decisión instintiva, casi sin pensar. Ahora me alegraba haberlo hecho. Bien, ¿algo más? Sí, he estado investigando a la señorita Valeria. Resulta que no es tan inocente como parece. Tiene antecedentes. ¿Antecedentes? ¿De qué tipo? Pequeñas estafas. Hace 5 años trabajó en una inmobiliaria y la despidieron por apropiarse de comisiones que no le correspondían. No llegó a juicio, pero el expediente existe. Apoyé la cabeza en el respaldo del sofá. Sentía el peso de la noche anterior en cada músculo de mi cuerpo. Eso explica muchas cosas. Javier siempre fue un imbécil, pero no tan imprudente como para meterse con una becaria. Ella lo manipuló, o él se dejó manipular, intervino Sofía. Los dos son igual de culpables. Tiene razón, dijo Iker al otro lado, pero eso no nos ayuda ahora. Lo importante es que Javier está desesperado. Cuando un hombre desesperado actúa, comete errores. ¿Qué sugieres? Que prepares una declaración formal ante la policía, por apropiación indebida, por fraude de filiación, por todo, cuanto antes. Mejor. Colgué y me quedé mirando el techo. Daniel dormía en su habitación, ajeno a todo. No sabía cómo iba a explicarle la situación. No sabía si alguna vez podría hacerlo. ¿Vas a denunciarlo?, preguntó Sofía. No lo sé. Denunciarlo significa hacer público todo esto. Significa que Daniel tendrá que enfrentarse a la verdad en los tribunales, delante de desconocidos. O puedes dejar que él te denuncie primero, porque lo hará. Ximena, ya está preparando el terreno. ¿Cómo lo sabes? Porque tengo contactos en los periódicos. Esta mañana, alguien del entorno de Javier filtró una historia a un periodista amigo. Dicen que tú estás mentalmente inestable, que has inventado todo esto por celos. Me incorporé de golpe. ¿Qué? Sí, que estás pasando por una crisis, que te has obsesionado con la idea de que te engaña, y que has falsificado las pruebas de ADN. Eso es ridículo. Tengo los informes del laboratorio, tengo los extractos bancarios, tengo todo. Da igual, en los juzgados, la opinión pública importa, y Javier sabe manejar la opinión pública mejor que tú. Tenía razón. Javier era abogado, llevaba 15 años defendiendo a gente poderosa, sabía cómo manipular la narrativa. Yo solo era una arquitecta que había tenido la mala suerte de casarse con un mentiroso. Entonces, ¿qué hago? Contraatacar, pero con inteligencia, no con rabia. El timbre sonó, miré el reloj. Eran las 11 de la mañana, demasiado temprano para visitas. ¿Quién es?, pregunté a través del interfono. Soy yo, Ximena, necesito hablar contigo. Era la voz de mi suegra, doña Pilar, la mujer que siempre me había odiado, que había intentado sabotear mi boda, que había llorado cuando nació Daniel porque no se parecía a Javier. No estoy para verte, Pilar, por favor, es importante, es sobre Javier. Suspiré, sabía que no iba a librarme de ella. Abrí la puerta y esperé a que subiera. Cuando entró en el salón, vi que había estado llorando. Tenía los ojos hinchados y la cara desencajada. Llevaba un vestido negro, como si estuviera de luto. Siéntate, dije, señalando el sofá. ¿Quieres café? No, gracias. No puedo beber nada con los nervios. Se sentó y comenzó a retorcerse las manos. Sofía se quedó de pie, observando la escena con atención. He venido a pedirte perdón, dijo finalmente, por mi hijo, por lo que te hizo. No necesito tu perdón, Pilar. Necesito que me digas la verdad. ¿Qué verdad? La verdad sobre la clínica de fertilidad. Tú sabías que Javier tenía problemas, ¿verdad? Ella bajó la mirada. Durante unos segundos, el único sonido fue el tic-tac del reloj de pared. Lo sabía, susurró. Me lo contó hace 6 años, cuando empezaron los tratamientos. Me pidió que no te dijera nada. ¿Por qué? Por vergüenza, por orgullo, porque no quería que lo vieras como menos hombre. Reí amargamente. ¿Menos hombre? Tuvo que recurrir a un donante para tener un hijo, y en lugar de decírmelo, prefirió mentirme durante 5 años. Eso sí que es ser menos hombre. Lo sé, pero él te quería. Ximena, te quiere todavía. Hizo lo que hizo porque tenía miedo de perderte. ¿Perderme? Si me hubiera dicho la verdad, lo habría entendido. Habríamos buscado alternativas juntos. Pero mintió, y luego encima tuvo una aventura y un hijo con otra mujer. Doña Pilar comenzó a llorar silenciosamente. No sabía lo de Valeria. Te juro que no lo sabía. Me enteré ayer, como todo el mundo. ¿Y qué esperas que haga con esa información? ¿Que perdone a Javier porque su madre no sabía nada? No espero que lo perdones. Solo quería que supieras que no todos en la familia estamos de su lado.
Yo te apoyo, Ximena, haré lo que sea necesario para ayudarte. La miré fijamente. Durante 15 años, esta mujer había sido mi enemiga, ahora venía a ofrecerme su ayuda. No sabía si creerla. ¿Por qué debería confiar en ti? Porque soy la abuela de Daniel, y aunque no me gustes, quiero lo mejor para él, y lo mejor para él es estar contigo, no con un padre que ha demostrado ser un mentiroso. Eso es cierto, intervino Sofía, pero también es cierto que doña Pilar tiene influencias en ciertos círculos. Podría sernos útil. No necesito su ayuda, dije fríamente. Si la necesitas, insistió Sofía, Javier va a ir a por todas. Y necesitas a todo el mundo de tu lado. Doña Pilar asintió. Sofía tiene razón. Déjame ayudarte. Puedo hablar con algunos jueces amigos míos, con periodistas de confianza. Puedo limpiar tu nombre antes de que Javier lo ensucie. ¿Y qué ganas tú con eso? La tranquilidad de saber que mi nieto está bien. Nada más. Me levanté y fui hacia la ventana. Desde allí se veía la calle, bulliciosa y normal, ajena al terremoto que había sacudido mi vida. De acuerdo, dije finalmente, pero con una condición. Quiero saber todo lo que sepas de Javier, todo, los negocios sucios, los contactos peligrosos, cualquier cosa que pueda usar contra él. Te lo contaré todo, pero tengo que advertirte, hay cosas que no son agradables. Ya no me asustan las cosas desagradables, Pilar. He vivido con un mentiroso durante 15 años. He criado a un hijo que no es suyo. He descubierto que mi vida era una farsa. No hay nada que puedas decirme que sea peor que eso. Doña Pilar suspiró profundamente. Javier no solo te ha sido infiel, Ximena, también ha estado involucrado en negocios turbios. Defiende a gente peligrosa, a narcotraficantes, a blanqueadores de capital, y ha utilizado tu nombre para abrir cuentas en el extranjero. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Qué? Sí, hay cuentas en Suiza, en Panamá, en paraísos fiscales, a tu nombre, sin que tú lo supieras. Eso es ilegal, lo sé, y si la justicia lo descubre, podrías tener problemas, aunque no hayas participado. El simple hecho de que tu nombre aparezca en esas cuentas te hace cómplice. Me apoyé en la pared, sentía que me faltaba el aire. ¿Por qué me dices esto ahora? Porque necesitas saberlo, porque si Javier decide hundirte, puede usar esas cuentas para implicarte en sus delitos. Y entonces no solo perderás a Daniel, podrías ir a la cárcel. Sofía dio un paso adelante. Eso es muy grave. Doña Pilar, ¿tiene pruebas de lo que dice? Tengo documentos, copias de las transferencias, de los contratos. Los guardé cuando descubrí lo que hacía mi hijo. Pensé que algún día podrían serme útiles. ¿Y por qué no los has usado antes? Porque es mi hijo, por mucho que haya hecho. Sigue siendo mi hijo, pero ahora que ha puesto en peligro a Daniel, ya no puedo protegerlo. Me quedé en silencio, procesando la información. Mi marido, el padre de mi hijo, el hombre con el que había compartido 15 años de mi vida, no solo me había engañado con otra mujer, también me había utilizado para blanquear dinero de narcotraficantes. Necesito un abogado, dije finalmente, uno bueno, que entienda de este tipo de casos. Conozco a alguien, dijo Sofía, una mujer, especialista en delitos económicos. Es cara, pero es la mejor. No me importa el dinero, quiero a la mejor. La llamaré ahora mismo. Mientras Sofía hablaba por teléfono, doña Pilar se acercó a mí. Ximena, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero quiero que sepas que lamento todo esto. Lamento no haber visto lo que mi hijo era capaz de hacer. Lamento no haberte defendido cuando te atacaba. No necesito tus disculpas, Pilar. Necesito tu ayuda, y necesito que estés dispuesta a testificar contra Javier si es necesario. Ella dudó un segundo. Luego asintió. Lo haré, por Daniel. El teléfono sonó de nuevo. Era Iker, el detective. Señora Ximena, tengo más información, y no es buena. Dime, he estado revisando los archivos de la clínica de fertilidad. Resulta que el donante que Javier eligió no era anónimo, era alguien específico. ¿Alguien específico? ¿Cómo es posible? Porque Javier pagó un soborno al director de la clínica para que seleccionara a ese donante en concreto. Un hombre llamado Alberto Castillo. El nombre me sonó familiar, pero no sabía de dónde. ¿Quién es Alberto Castillo? Un violinista, bastante famoso, por cierto, da conciertos por todo el mundo, y resulta que hace 7 años donó esperma en esa clínica, pensando que sería anónimo, pero Javier descubrió su identidad y pagó para que su muestra fuera la que se utilizara. ¿Por qué haría eso? Porque Alberto Castillo es exactamente igual que Javier, misma estatura, mismo color de pelo, mismos ojos verdes. Era el donante perfecto para hacer creer a todo el mundo que el niño era suyo.
Sentí una mezcla de ira y fascinación. Mi marido no solo me había engañado, había planeado todo con una precisión milimétrica. ¿Y Alberto Castillo sabe que tiene un hijo? No lo sé, pero puedo averiguarlo. Hazlo, y consígueme su contacto. Quiero hablar con él. ¿Estás segura? Podría complicar las cosas. Ya están complicadas. Iker, lo único que puede hacer es mejorarlas. Colgué y me giré hacia Sofía y doña Pilar. Las dos me miraban con expectación. Tenemos que ir a Londres, dije. ¿A Londres?, preguntó Sofía. ¿Por qué? Porque el padre biológico de Daniel vive allí, y necesito conocerlo antes de que Javier lo haga. Doña Pilar palideció. ¿Vas a decirle la verdad? Sí, y también voy a pedirle que haga una prueba de ADN. Necesito confirmar que es él. Necesito tener todas las pruebas posibles antes de ir a juicio. Eso puede ser peligroso, dijo Sofía. No sabes cómo va a reaccionar. Lo sé, pero es un riesgo que tengo que correr. Por Daniel. Doña Pilar se levantó lentamente. Haré que mi secretaria te consiga los billetes. Y si necesitas algo más, llámame. Gracias, Pilar. De verdad. Ella asintió y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se giró. Ximena, una última cosa. Ten cuidado con Javier. Cuando se siente acorralado, puede ser peligroso. Muy peligroso. Lo sé, pero yo también puedo ser peligrosa cuando me acorralan. Ella sonrió tristemente y se marchó. Cuando la puerta se cerró, Sofía se dejó caer en el sofá. No me puedo creer todo esto. Tu marido es un delincuente, tu suegra es tu aliada, y el padre de tu hijo es un violinista famoso. Parece el argumento de una novela. Ojalá fuera una novela, pero es mi vida. ¿Y qué piensas hacer ahora? Ir a Londres, conocer a Alberto Castillo, y luego volver y destrozar a Javier en los tribunales. ¿Y Daniel? ¿Qué vas a hacer con él? Se queda con mi hermana. No quiero que esté cerca de todo este caos. Buena idea, pero tienes que decirle algo. No puedes desaparecer sin más. Suspiré. Era la parte que más miedo me daba. Lo sé, se lo diré esta noche. ¿Y qué vas a decirle? La verdad, o al menos, una versión de la verdad que pueda entender. Esa noche, después de cenar, me senté en la cama de Daniel. Él estaba jugando con un dinosaurio de plástico, ajeno a todo. Cariño, mamá tiene que irse unos días. ¿A dónde? A un viaje de trabajo, pero volveré pronto. ¿Y papá? ¿Papá también se va? Sentí un nudo en la garganta. Papá se va a quedar aquí, pero tú te vas a quedar con la tía Lucía. ¿Vale? Vas a estar bien. ¿Por qué no viene papá con nosotros? Porque papá y mamá tienen que estar separados un tiempo, pero no te preocupes, todo va a estar bien. Él me miró con esos ojos azules que no eran de Javier, que nunca habían sido de Javier. Mamá, dime, cariño, ¿tú quieres a papá? La pregunta me pilló por sorpresa. Durante unos segundos, no supe qué responder. Mamá quiere a papá, pero a veces las personas mayores dejan de quererse, y eso está bien. Lo importante es que mamá te quiere a ti más que a nada en el mundo, más que a los dinosaurios. Sonreí, a pesar de todo, mucho más que a los dinosaurios. Él rió y me abrazó. Sentí su calor, su confianza, su amor incondicional, y supe que, hiciera lo que hiciese, tenía que protegerlo. Duérmete, cariño, mañana será un día largo. ¿Me cantas una canción? Claro. ¿Cuál quieres? La de los elefantes. Comencé a cantar en voz baja, mientras él cerraba los ojos. Cuando se durmió, me quedé un rato más, observándolo. Era increíble pensar que aquel niño, que había nacido de mi vientre, que había crecido dentro de mí, no compartía una gota de sangre con el hombre que lo había criado, y que en algún lugar de Londres, un violinista llamado Alberto Castillo vivía sin saber que tenía un hijo. Al día siguiente, muy temprano, tomé un avión hacia Londres. No sabía que iba a encontrarme. No sabía si Alberto Castillo querría verme. No sabía si, al conocerlo, mi vida cambiaría aún más de lo que ya había cambiado. Pero una cosa era segura, no iba a rendirme. Por mí, por Daniel, por la verdad, y porque, después de 15 años de mentiras, merecía saber quién era realmente el padre de mi hijo. El avión aterrizó en Heathrow a las 10 de la mañana. No había dormido en todo el vuelo. Me pasé las 2 horas mirando por la ventanilla, repasando mentalmente lo que iba a decirle a Alberto Castillo cuando lo viera. No sabía nada de él, aparte de lo que Iker me había contado. Violinista, 42 años, soltero, sin hijos conocidos. Vivía en un apartamento en el barrio de South Kensington, cerca del Royal Albert Hall, donde actuaba con frecuencia. Su agenda estaba llena de conciertos por toda Europa, pero según el detective, tenía un hueco libre esa semana,
Había sido fácil conseguir su dirección. Difícil iba a ser convencerlo de que me recibiera. Tomé un taxi hasta el hotel que Sofía me había reservado, un pequeño establecimiento cerca de Hyde Park. Dejé las maletas y me cambié de ropa. Quería causar una buena impresión, pero sin parecer que me había esforzado demasiado. Al final elegí un vestido azul marino, sencillo pero elegante, y unos zapatos planos. No quería parecer una mujer desesperada, sino una profesional seria que tenía algo importante que decir. Antes de salir, llamé a Iker. ¿Tienes su número de teléfono? Sí, pero no te recomiendo que lo llames. Es mejor que te presentes en persona. Las malas noticias se dan mejor cara a cara. Y si no está en casa, he confirmado que no tiene conciertos hasta el viernes. Estará en su apartamento, probablemente ensayando. Gracias. Iker, te debo una. No me debes nada. Solo quiero que esto termine bien para ti y para Daniel. Colgué y salí del hotel. El día era gris, típico de Londres, pero no llovía. Caminé hasta la dirección que Iker me había dado, un edificio victoriano de ladrillo rojo en una calle tranquila. Toqué el timbre y esperé. Nadie respondió. Toqué de nuevo, esta vez más fuerte. Seguí sin obtener respuesta. ¿Busca a alguien?, preguntó una voz a mis espaldas. Me giré. Un hombre mayor, con aspecto de portero, me miraba con curiosidad. Busco a Alberto Castillo, el violinista. Ah, el señor Castillo. Suele salir a correr por las mañanas. Vuelve sobre las 11:30. Miré el reloj. Eran las 11:20. Decidí esperar. ¿Puedo sentarme en el portal? Claro, señora. Si quiere, puedo avisarle cuando llegue. Se lo agradecería. El portero entró en el edificio y yo me senté en el escalón de piedra. Pasaron 10 minutos. Luego 20. Empezaba a pensar que me había equivocado de día cuando vi aparecer a un hombre corriendo por la esquina. Era alto, moreno, con el pelo revuelto y una barba de varios días. Llevaba unas mallas negras y una camiseta blanca empapada de sudor. Cuando se acercó, vi sus ojos, verdes, del mismo verde que los de Javier. No del mismo verde, más claros, más intensos, como los de Daniel. Se detuvo al verme. «Perdone», dijo, con un acento inglés apenas perceptible. «¿La puedo ayudar en algo, Alberto Castillo?» «Sí, soy yo. ¿Y usted?» «Me llamo Ximena García. Soy de Madrid. Necesito hablar con usted. Es importante». Me miró con desconfianza. Era evidente que no estaba acostumbrado a que desconocidas lo esperaran en la puerta de su casa. ¿Sobre qué? Sobre su donación de esperma en la Clínica de Fertilidad de Madrid, hace 7 años. El color abandonó su rostro. Dio un paso atrás, como si hubiera recibido un golpe. ¿Qué? ¿Cómo sabe eso? Es una larga historia. ¿Puedo pasar? Se lo explicaré todo. Dudó durante unos segundos. Luego asintió y abrió la puerta del edificio. Subimos al tercer piso por una escalera estrecha. Su apartamento era amplio, luminoso, lleno de instrumentos musicales. Había un piano de cola en el centro del salón, varios violines colgados en la pared, partituras esparcidas por todas partes. «Siéntese», dijo, señalando un sofá de cuero. «¿Quiere algo de beber? Agua, café, agua, por favor». Desapareció en la cocina y volvió con 2 vasos. Se sentó enfrente de mí, todavía con la ropa de correr, y me miró fijamente. «Bien, dígame qué quiere». Respiré hondo. Había ensayado este momento durante todo el vuelo, pero ahora que estaba aquí, las palabras se me atascaban en la garganta. Hace 7 años. Donó esperma en una clínica de Madrid. Le dijeron que sería anónimo, que su muestra se usaría para ayudar a parejas con problemas de fertilidad. Sí, lo recuerdo. Fue una decisión impulsiva. Una exnovia trabajaba allí y me convenció, pues resulta que no fue anónimo. Mi marido, Javier, pagó un soborno al director de la clínica para que seleccionaran su muestra. Quería un donante que se pareciera físicamente a él, para que nadie sospechara. Alberto frunció el ceño. ¿Por qué haría alguien algo así? Porque él no podía tener hijos. En lugar de decírmelo, prefirió buscar un donante y fingir que el niño era suyo. ¿Niño? Sí, tengo un hijo. Daniel, tiene 5 años. Y según las pruebas de ADN que he hecho, usted es su padre biológico. El silencio que siguió fue ensordecedor. Alberto se quedó inmóvil, con el vaso de agua a medio camino de los labios. «Eso es imposible», dijo finalmente. «La donación era anónima. Firmé un contrato. El contrato se violó. Tengo pruebas. Mi marido pagó para que su muestra fuera la que se utilizara. Y ahora, 5 años después, he descubierto la verdad. ¿Y por qué viene a decírmelo a mí? ¿Qué espera que haga?» «No espero nada. Solo quería que lo supiera».
y quería pedirle que se hiciera una prueba de ADN para confirmarlo. ¿Para qué? Si es cierto, no cambiará nada. Yo no soy el padre de ese niño, nunca lo he sido, lo sé, pero Daniel tiene derecho a saber de dónde viene, y usted tiene derecho a saber que tiene un hijo. Alberto se levantó y comenzó a pasear por la habitación. Sus pasos resonaban en el suelo de madera. Esto es una locura. No puedo tener un hijo. No estoy preparado para eso. No le estoy pidiendo que sea su padre. Solo le pido que se haga la prueba. Después, si quiere, puede olvidarse de nosotros. No volverá a saber de mí ni de Daniel. Se detuvo y me miró. Y si no quiero hacerme la prueba, entonces respetaré su decisión. Pero le pido que lo piense. Daniel es un niño maravilloso. Merece saber la verdad. ¿Y su marido? ¿Qué opina él de todo esto? Mi marido acaba de descubrir que Daniel no es su hijo. Y también ha descubierto que yo sé lo de su amante y su hijo ilegítimo. Estamos en proceso de divorcio. Alberto levantó una ceja. ¿Amante? ¿Hijo ilegítimo? Sí, resulta que mientras me engañaba con lo de la donación, también me engañaba con una becaria de su bufete. Tienen un hijo de 2 años. Vaya, su marido es todo un personaje, ya lo creo. Alberto se sentó de nuevo, se frotó la cara con las manos, como si intentara despertarse de una pesadilla. Necesito tiempo para pensar. Esto es demasiado. Tómese el tiempo que necesite. Estoy en el Hotel Lancaster Gate, habitación 312. Puede llamarme cuando quiera. Me levanté y me dirigí hacia la puerta. Antes de salir, me giré. Una última cosa. Señor Castillo, no vine aquí para pedirle dinero ni para reclamarle nada. Vine porque creo en la honestidad. Alguien debería haberle dicho la verdad hace años, y yo no quería ser cómplice de esa mentira. Salí del apartamento y cerré la puerta suavemente. En el rellano, me apoyé en la pared y respiré hondo. Había hecho lo que tenía que hacer. Ahora solo quedaba esperar. Volví al hotel y me pasé el resto del día en la habitación, sin atreverme a salir por si Alberto llamaba, pero el teléfono no sonó. A las 8 de la tarde, Sofía me llamó. ¿Qué tal fue? No lo sé. Le conté todo y me pidió tiempo para pensar. ¿Crees que llamará? No tengo ni idea, pero he hecho lo que podía. Bueno, mientras tanto, tengo noticias. Javier ha contratado a un abogado penalista. ¿Penalista? ¿Por qué necesita un penalista? Porque la denuncia que has presentado por apropiación indebida es un delito penal, y él se está preparando para defenderse. ¿Cree que puede ganar? No lo sé, pero está poniendo toda la carne en el asador. Ha contratado al mejor abogado de Madrid, un tal Rodrigo Sotomayor. Conocía ese nombre. Sotomayor era famoso por defender a empresarios corruptos y salir siempre victorioso. Mierda, exactamente, pero no te preocupes. La abogada que te he buscado, Carmen Valdés, también es muy buena. Os vais a reunir mañana a las 10. De acuerdo, gracias, Sofía. No sé qué haría sin ti. Morirte, probablemente, pero como no quiero que eso pase, sigue adelante. Colgué y me quedé mirando el techo. Londres era una ciudad enorme, llena de luces y ruidos, pero yo me sentía más sola que nunca. A la mañana siguiente, fui a la reunión con Carmen Valdés. Era una mujer de unos 50 años, pelo corto canoso, gafas de pasta y una mirada penetrante que parecía ver a través de ti. Señora García, dijo, estrechándome la mano, Sofía me ha contado su caso. Es interesante. ¿Interesante? Es una pesadilla. Las pesadillas suelen ser los casos más interesantes. Siéntese y cuénteme todo desde el principio. Le expliqué la situación, la infidelidad de Javier, el hijo ilegítimo, la donación de esperma, las cuentas en paraísos fiscales. Ella tomaba notas sin interrumpirme. Cuando terminé, cerró la libreta y me miró fijamente. Tiene un caso sólido, las pruebas de ADN, los extractos bancarios, los correos electrónicos de la clínica, todo apunta a que Javier actuó de mala fe. ¿Entonces podemos ganar? Depende de lo que considere ganar. Si lo que quiere es el divorcio y la custodia de su hijo, sí, es muy probable que lo consiga. Pero si lo que quiere es ver a Javier en la cárcel, va a ser más complicado. ¿Por qué? Porque él tiene dinero y contactos. Y porque usted, sin saberlo, ha sido cómplice de algunos de sus delitos. Las cuentas en paraísos fiscales están a su nombre. Eso la hace vulnerable. Pero yo no sabía nada. Lo sé, pero demostrarlo en un juicio va a ser difícil, sobre todo si Javier decide declarar en su contra. ¿Qué me recomienda? Llegar a un acuerdo, negociar un divorcio rápido a cambio de no presentar cargos penales. Así usted obtiene la custodia, una compensación económica, y Javier evita la cárcel. ¿Y si no quiero llegar a un acuerdo? Si quiero que pague por todo lo que me ha hecho,
Carmen sonrió. Era una sonrisa fría, profesional. Entonces prepárese para una guerra larga y costosa, y prepárese para que su hijo tenga que testificar. La mención de Daniel me heló la sangre. No, Daniel no va a testificar. Es un niño, lo sé, pero en estos casos, los jueces suelen pedir entrevistas con los menores, para evaluar su bienestar emocional. ¿Y qué le digo? Que su padre es un mentiroso y un delincuente. No, le dice la verdad, que su padre biológico es otro hombre, y que el hombre que lo crió le mintió durante años. Salí del despacho de Carmen sintiéndome peor que cuando entré. Sabía que tenía razón, pero la idea de que Daniel tuviera que pasar por todo eso me destrozaba. De vuelta al hotel, encontré un mensaje en el móvil. Era de Alberto. Ximena, soy Alberto. He pensado en lo que me dijo. ¿Podemos vernos esta tarde? A las 5, en el café del Royal Albert Hall. Le respondí que sí. Luego me tumbé en la cama y cerré los ojos. A las 5 en punto. Estaba sentada en el café del Royal Albert Hall, un lugar elegante con techos altos y lámparas de araña. Alberto llegó puntual, vestido con un traje oscuro y el pelo recogido en una coleta. Gracias por venir, dijo, sentándose enfrente de mí. Gracias por llamarme. He estado pensando en lo que me dijo, y he tomado una decisión. ¿Cuál? Voy a hacerme la prueba de ADN, pero con una condición. ¿Cuál? Quiero conocer a Daniel, antes de que los resultados lleguen. Quiero verlo. Quiero saber si realmente se parece a mí. ¿Estás seguro? Conocerlo podría complicar las cosas. Lo sé, pero necesito saberlo. Necesito ver con mis propios ojos si ese niño es mi hijo. Suspiré. No era lo que había planeado, pero entendía su posición. De acuerdo, pero tendrá que ser en Madrid. No puedo traer a Daniel a Londres ahora mismo. No hay problema. Tengo un concierto en Madrid la semana que viene. Podría quedarme unos días más. Perfecto. Le daré mi número y nos coordinamos. Alberto asintió. Luego sacó un sobre del bolsillo de su chaqueta. También quería darle esto. ¿Qué es? El nombre de un abogado. Un amigo mío. Especialista en casos de familia. Vive en Madrid y es muy bueno. Por si necesita ayuda adicional. Tomé el sobre y lo guardé en el bolso. Gracias. Pero ya tengo abogada. Tenga un plan B. Nunca se sabe. Me levanté para irme, pero él me detuvo. Ximena, una cosa más. Dígame, sé que esto es difícil para usted, y sé que no tengo derecho a pedirle nada, pero quiero que sepa que, pase lo que pase, voy a estar ahí, para Daniel, y para usted, si me deja. Sus palabras me sorprendieron. No esperaba esa oferta de un desconocido. Gracias, Alberto, de verdad. Salí del café sintiéndome un poco más ligera. Todavía quedaba mucho camino por recorrer, pero al menos había dado el primer paso. Esa noche, llamé a Daniel. Mi hermana me lo puso al teléfono. Mami, ¿cuándo vuelves? Pronto, cariño, muy pronto. Te echo de menos. Yo también te echo de menos, mi vida. Pero mamá tiene que hacer unas cosas importantes. Cuando vuelva, vamos a ir a tomar un helado gigante, ¿vale? ¿Con chocolate? Con mucho chocolate. Te quiero, mami. Yo también te quiero, Daniel, más que a nada en el mundo. Colgué y me quedé mirando el teléfono. Las lágrimas comenzaron a caer silenciosamente por mis mejillas. Al día siguiente, volví a Madrid. El avión aterrizó en Barajas a las 3 de la tarde. Sofía me esperaba en la puerta de llegadas. ¿Cómo fue? Bien. Alberto se va a hacer la prueba de ADN, y quiere conocer a Daniel. ¿Está segura de que es buena idea? No, pero es lo que él pide, y yo no estoy en posición de negárselo. Subimos al coche y nos dirigimos hacia mi casa. Durante el trayecto, Sofía me puso al día de las últimas noticias. Javier ha ido a la policía. Ha presentado una denuncia contra ti por falsificación de documentos. ¿Qué? Sí, dice que las pruebas de ADN son falsas, que las has fabricado tú para quedarte con la custodia de Daniel. Eso es ridículo. Los informes están certificados por un laboratorio oficial. Lo sé, pero mientras se investiga, el juez ha dictado una orden de alejamiento temporal. No puedes acercarte a Javier a menos de 500 metros. ¿Y Daniel? Daniel se queda contigo, de momento, pero el juez ha pedido una evaluación psicológica, para determinar si estás capacitada para cuidarlo. Sentí que me faltaba el aire. ¿Una evaluación psicológica? ¿Por qué? Porque Javier ha alegado que estás mentalmente inestable, que has tenido una crisis nerviosa y que no eres capaz de cuidar de Daniel. Eso es mentira. Yo nunca he tenido una crisis nerviosa. Lo sé, pero él lo ha dicho, y el juez tiene que investigarlo. Llegamos a mi casa. Todo estaba igual que cuando me fui, pero me pareció diferente, más frío, más vacío. Subí a la habitación de Daniel y me senté en su cama. Olía a él.
a champú infantil, a plastilina, a días felices. No voy a permitir que te quiten a tu hijo, dijo Sofía desde la puerta. Vamos a luchar contra esto, y si perdemos, no vamos a perder, porque tenemos la verdad de nuestro lado, pero yo no estaba tan segura. La verdad no siempre gana. A veces, el dinero y el poder pueden más. Pasé los siguientes días en una nebulosa, entrevistas con psicólogos, reuniones con abogados, llamadas con Alberto. Todo se mezclaba en mi cabeza como un sueño febril. El jueves por la noche, Alberto llegó a Madrid. Me llamó desde el hotel. Estoy listo para conocer a Daniel. ¿Cuándo podemos vernos? Mañana por la tarde. Le he dicho a mi hermana que lo traiga al Parque del Retiro. Nos encontraremos allí. De acuerdo, allí estaré. Alberto, una cosa. Dime, no le digas quién eres todavía. Solo preséntate como un amigo. No quiero asustarlo. Lo entiendo. Seré discreto. Colgué y me quedé mirando la noche a través de la ventana. Mañana, mi hijo conocería a su padre biológico, y nada volvería a ser igual. A la mañana siguiente, fui al Parque del Retiro con el corazón en un puño. Mi hermana llegó con Daniel, que corría feliz entre los árboles. Mami, ¿puedo montar en los barcos? Más tarde, cariño. Primero quiero presentarte a un amigo. En ese momento, vi a Alberto acercarse. Llevaba unos vaqueros y una camisa blanca, y parecía nervioso. Hola, Daniel, dijo, agachándose para estar a su altura. Soy Alberto. Tu mamá me ha hablado mucho de ti. ¿Tocas el violín? Preguntó Daniel, señalando el estuche que Alberto llevaba en la mano. Sí, ¿cómo lo sabes? Porque mamá me dijo que eras músico. Yo también quiero tocar el violín. ¿En serio? Pues tengo uno pequeño en casa. Si quieres, algún día te enseño. ¿De verdad? Los ojos de Daniel se iluminaron. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. Pasamos la tarde juntos. Alberto y Daniel jugaron, rieron, compartieron un helado. Fue extraño verlos juntos, tan parecidos y tan distintos a la vez. Cuando llegó la hora de irse, Daniel abrazó a Alberto. ¿Volverás a verme? Claro que sí, siempre que tu mamá quiera. Daniel se giró hacia mí. Mami, ¿puede venir a casa? Otro día, cariño. Alberto tiene que trabajar. Vale, pero me has prometido enseñarme el violín. Y lo haré, dijo Alberto, despeinándole el pelo. Te lo prometo, cuando nos quedamos solos. Alberto me miró con una expresión que no supe interpretar. Tienes un hijo maravilloso, Ximena, lo sé, y ahora entiendo por qué hiciste todo esto, por qué viniste a Londres a buscarme, porque él lo merece. Sí, lo merece todo. Alberto asintió lentamente. Los resultados del ADN llegarán la semana que viene, pase lo que pase. Quiero que sepas que voy a estar ahí, para él, y para ti, si me dejas. No supe qué responder, así que simplemente asentí. Esa noche, mientras Daniel dormía, me senté en el salón a mirar las estrellas. La batalla no había hecho más que empezar, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que no estaba sola. Los resultados del ADN llegaron una semana después, un martes lluvioso de octubre. Estaba en casa, preparando el desayuno de Daniel, cuando sonó el teléfono. Era Alberto. Su voz sonaba tensa, casi irreconocible. Ximena, tengo los resultados. Y, eres el padre, dijo, y su voz se quebró. Quiero decir, soy el padre. Daniel es mi hijo. Sentí que el mundo se detenía, a pesar de todas las pruebas, a pesar de la certeza científica. Había mantenido una pequeña esperanza de que todo fuera un error, pero no lo era. ¿Estás bien? Pregunté, aunque la pregunta era absurda. No lo sé. Supongo que sí. Es solo que, es muy fuerte, saber que tengo un hijo de 5 años que no sabía que existía. Lo sé, para mí también fue fuerte cuando lo descubrí. ¿Cuándo puedo verlo? Preguntó, y en su voz había una urgencia que no había escuchado antes. Esta tarde, si quieres. Podemos quedar en el mismo parque. De acuerdo, allí estaré. Colgué y me quedé mirando el teléfono. Daniel entró en la cocina, con el pijama puesto y el pelo revuelto. Mami, ¿con quién hablabas? Con un amigo. Cariño, ¿quieres desayunar? Sí, tengo hambre. Mientras le preparaba las tostadas, no podía dejar de pensar en Alberto, en cómo iba a reaccionar Daniel cuando supiera la verdad, en cómo iba a reaccionar Javier cuando se enterara de que había encontrado al padre biológico, pero eso era un problema para otro momento. Ahora, lo único que importaba era que mi hijo conociera a su verdadero padre. Esa tarde, volvimos a quedar en el Retiro. Alberto llegó antes que nosotros. Sentado en un banco cerca del estanque, llevaba un ramo de flores silvestres y una caja de galletas. Hola, Daniel, dijo cuando nos vio.
te he traído algo. ¿Galletas? Los ojos de Daniel se iluminaron. Puedo, mami, claro, pero solo unas pocas. No quiero que se te estropee la cena. Daniel cogió la caja y comenzó a comer mientras Alberto lo miraba con una mezcla de ternura y asombro. Se parece a mí, dijo en voz baja, para que solo yo pudiera oírlo. Sí, sobre todo cuando sonríe. ¿Y toca el violín? Desde los 3 años. Su profesor dice que tiene un talento innato. Alberto negó con la cabeza. Incrédulo. Es increíble. Lleva la música en la sangre. Y yo no lo sabía. Ahora lo sabes. Pasamos la tarde juntos, como una familia improvisada. Alberto le enseñó a Daniel los primeros acordes del violín, utilizando un instrumento de tamaño infantil que había comprado expresamente para él. Daniel estaba fascinado, repitiendo una y otra vez los movimientos que Alberto le indicaba. Eres un alumno excelente, dijo Alberto. A este paso, en unos meses podrías dar un concierto. ¿De verdad?, preguntó Daniel, emocionado. De verdad, y cuando eso ocurra, yo estaré en primera fila. Cuando llegó la hora de irse, Daniel no quería marcharse. ¿Puedo volver a ver a Alberto mañana?, preguntó mientras caminábamos hacia casa. Veremos, cariño. Alberto tiene que trabajar, pero ha dicho que me enseñaría más canciones. Y lo hará, pero otro día. Daniel se quedó callado durante un rato. Luego, de repente, preguntó, Mami, ¿Alberto es mi papá? La pregunta me pilló por sorpresa. Durante unos segundos, no supe qué responder. ¿Por qué dices eso, cariño? Porque se parece a mí, y porque me mira como me miras tú. Sentí un nudo en la garganta. Los niños son más perceptivos de lo que creemos. Alberto es un amigo muy especial, dije finalmente, pero ahora no pienses en eso. Disfruta del momento. Vale, dijo él, y no volvió a preguntar, pero yo sabía que esa pregunta volvería, y cuando lo hiciera, tendría que estar preparada para responderla. Esa noche, mientras Daniel dormía, recibí una llamada de Sofía. Tengo noticias, dijo. Javier ha contratado a un detective privado. ¿Para qué? Para investigarte. Quiere encontrar algo que usar contra ti en el juicio. ¿Cómo qué? No lo sé, pero ten cuidado. No hagas nada que pueda ser malinterpretado. ¿Cómo qué? Por ejemplo, ¿cómo reunirte con Alberto? Si Javier se entera de que has encontrado al padre biológico de Daniel, podría usarlo en tu contra. ¿Usarlo? ¿Cómo? Podría alegar que estás intentando sustituirlo, que estás manipulando a Daniel para que acepte a un extraño como padre. Eso es ridículo. Solo quiero que Daniel conozca su origen. Lo sé, pero en un juicio, todo puede ser usado en tu contra. Ten cuidado. Colgué y me quedé pensando. Sofía tenía razón. Javier era capaz de cualquier cosa para ganar, y si descubría lo de Alberto, podría ser un problema, pero no podía dejar de ver a Alberto. No después de lo que habíamos descubierto. Daniel merecía conocer a su padre, aunque fuera poco a poco. Al día siguiente, Alberto me llamó temprano. Ximena, tengo que decirte algo. Dime, he hablado con mi abogado sobre la situación legal, y me ha dicho que, si quiero, puedo solicitar la custodia compartida de Daniel. Sentí que el corazón se me paraba. Sé que suena radical, pero piensa en ello. Soy su padre biológico, tengo recursos, tengo una carrera estable, puedo ofrecerle un buen hogar. Alberto, Daniel no te conoce, acabas de aparecer en su vida, lo sé, pero quiero formar parte de ella, quiero ser su padre. Eso no es tan sencillo. Hay un proceso legal, hay un juicio de por medio, hay un hombre que ha criado a Daniel durante 5 años y que no va a rendirse sin luchar. Lo sé, pero tengo derecho a pelear por mi hijo. ¿Tu hijo? Hace una semana ni siquiera sabías que existía. Hubo un silencio al otro lado de la línea, cuando Alberto volvió a hablar. Su voz era más suave. Tienes razón, no tengo derecho a reclamar nada, pero quiero estar presente, quiero conocerlo, quiero que me conozca, y si eso significa luchar en los tribunales, lo haré. Alberto, no hagas esto, no ahora. Daniel está pasando por un momento difícil, su mundo se ha derrumbado, no necesita más confusión. Entonces, ¿qué sugieres? Que vayamos despacio, que te conviertas en una presencia constante en su vida, pero sin prisas. Cuando esté listo, le diremos la verdad. ¿Y cuándo estará listo? No lo sé, pero lo sabremos cuando llegue el momento. Alberto suspiró. De acuerdo, lo haré a tu manera, pero quiero que sepas que no voy a rendirme. Daniel es mi hijo, y voy a estar ahí para él. Eso es todo lo que pido. Colgué y me quedé mirando el teléfono. La situación se estaba complicando más de lo que había previsto. Alberto quería ser el padre de Daniel, y Javier no iba a permitirlo. Me encontraba entre dos fuegos.
y Daniel era el que podía salir más perjudicado. Pasaron los días. Alberto se convirtió en una presencia habitual en nuestras vidas. Venía a casa, llevaba a Daniel al parque, le enseñaba a tocar el violín. Poco a poco, Daniel fue encariñándose con él, aunque todavía no sabía la verdad. Javier, mientras tanto, seguía con su campaña de desprestigio. Había contratado a un equipo de abogados y estaba dispuesto a todo con tal de quedarse con la custodia de Daniel. Una tarde, mientras Alberto y Daniel jugaban en el salón, sonó el timbre. Abrí la puerta y me encontré con Javier. ¿Qué haces aquí?, pregunté, sorprendida. Necesito hablar contigo. No tenemos nada que hablar. Sí, tenemos. Sobre Daniel, y sobre ese hombre que está dentro de mi casa. ¿Tu casa? Esta es mi casa, Javier. Y tú no tienes derecho a entrar. Tengo derecho a ver a mi hijo. ¿Tu hijo? ¿El que no es tuyo? Javier apretó los dientes. Eso aún no está probado. Y aunque lo estuviera, yo lo he criado durante 5 años. Eso me da derechos. Los derechos se ganan, Javier. Y tú los perdiste cuando decidiste mentirme durante 5 años. En ese momento, Alberto apareció en la puerta del salón, con Daniel en brazos. ¿Todo bien, Ximena?, preguntó. Javier lo miró con odio. Así que tú eres el violinista de pacotilla que viene a robarme a mi hijo. No te estoy robando nada, respondió Alberto con calma. Solo estoy conociendo a mi hijo. ¿Tu hijo? Ese niño es mío. Lo he criado yo. Lo he cambiado. Lo he bañado. Lo he llevado al colegio. Tú no tienes ningún derecho sobre él. Tengo su sangre. Y eso, en un tribunal, vale más que todos tus cuidados. Javier dio un paso hacia Alberto, pero yo me interpuse. Basta. No voy a permitir que os peleéis delante de Daniel. Llévatelo, dijo Javier, señalando a Alberto. Llévatelo de aquí o llamo a la policía. No hace falta que llames a nadie, dijo Alberto, dejando a Daniel en el suelo. Me voy, pero esto no ha terminado. Javier, nos veremos en los tribunales. Alberto se despidió de Daniel con un beso y se marchó. Cuando la puerta se cerró, Javier se giró hacia mí. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Traer a ese desconocido a la vida de Daniel? No es un desconocido, es su padre. Yo soy su padre, gritó Javier. Yo lo he criado, yo lo he visto crecer. Ese hombre es un extraño que apareció de la nada. Apareció porque tú mentiste, porque decidiste ocultarme la verdad. Si no hubieras sido tan cobarde, Daniel habría conocido a su verdadero padre desde el principio. No soy cobarde, soy un hombre que hizo lo que tenía que hacer para proteger a su familia. ¿Proteger? ¿Mintiendo? ¿Robando? ¿Engañando? Javier me miró con los ojos llenos de lágrimas. Te quiero, Ximena, siempre te he querido. Todo lo que hice fue por ti. No me quieres, Javier, me posees. Y ahora, has perdido. Javier se fue, dando un portazo. Me quedé sola en el salón, con Daniel mirándome desde la puerta de su habitación. Mami, ¿por qué papá está enfadado? Porque las personas mayores a veces se enfadan. Cariño, pero no te preocupes, todo va a estar bien. ¿Alberto va a volver? Sí, va a volver. Y cuando lo haga, mamá te va a contar una cosa muy importante. ¿Qué cosa? Que Alberto es una persona muy especial, y que te quiere mucho, más que papá. No, cariño, no se trata de querer más o menos, se trata de querer de diferentes maneras. Daniel asintió, sin entender del todo, pero confiando en mí. Esa noche, después de acostar a Daniel, llamé a Alberto. Lo siento por lo de esta tarde, dije. Javier no tendría que haber ido. No te preocupes, sabía que esto iba a pasar tarde o temprano. ¿Sigues queriendo seguir adelante? Más que nunca. Daniel es mi hijo, y voy a luchar por él. Entonces, tendremos que prepararnos para la guerra. Estoy listo. Colgué y me quedé mirando la noche. La batalla por la custodia de Daniel estaba a punto de comenzar, y yo iba a ganarla, costara lo que costara. A la mañana siguiente, recibí una llamada de Carmen Valdés, mi abogada. Ximena, tengo noticias. Javier ha presentado una demanda de custodia exclusiva. ¿Qué? Sí, quiere la custodia total de Daniel. Alega que usted es emocionalmente inestable y que ha introducido a un extraño en la vida del niño. Eso es mentira. Lo sé, pero vamos a tener que demostrarlo en el juicio. ¿Cuándo es el juicio? En 3 semanas. El juez quiere resolverlo rápido, para no alargar la incertidumbre del niño. 3 semanas. Es muy poco tiempo. Lo sé, por eso tenemos que trabajar duro. Necesito que me consigas todos los documentos que tengas, los informes del detective, las pruebas de ADN, los extractos bancarios, todo. Lo haré. Y una cosa más, necesito que Alberto declare como testigo. ¿Alberto? ¿Estás segura? Sí,
Su testimonio puede ser crucial para demostrar que Javier actuó de mala fe desde el principio. De acuerdo, hablaré con él. Colgué y llamé a Alberto. Necesito que declares en el juicio. ¿Cuándo? En 3 semanas. Allí estaré. Gracias, Alberto. De verdad, no me des las gracias. Lo hago por Daniel. Las 3 semanas siguientes fueron un infierno. Entrevistas con psicólogos, reuniones con abogados, llamadas con testigos. Todo el mundo quería una parte de mí, y yo sentía que me desmoronaba, pero no podía rendirme. No podía permitir que Javier se llevara a Daniel. El día del juicio, amaneció soleado. Me vestí con un traje oscuro, sencillo pero elegante. Quería parecer profesional, seria, capaz. En el juzgado, me encontré con Javier. Iba acompañado de su abogado, Rodrigo Sotomayor, un hombre mayor, de aspecto distinguido, que me miró con desprecio. Señora García, dijo, estrechándome la mano, espero que esté preparada para perder. No pienso perder, respondí. Tengo la verdad de mi lado. La verdad no siempre gana en los tribunales. Esta vez, sí. Entramos en la sala. El juez, un hombre de unos 60 años, nos esperaba tras la mesa. A su lado, una secretaria tomaba notas. Señora García. Señor Martínez, dijo el juez. Doy comienzo a la vista. Las horas siguientes fueron una montaña rusa de emociones. Los abogados presentaron sus pruebas. Los testigos declararon. Los psicólogos expusieron sus informes. Cuando llegó el turno de Alberto, entró en la sala con paso firme. Vestía un traje azul marino, y su presencia imponía respeto. Señor Castillo, dijo el juez, ¿puede explicar al tribunal su relación con la señora García y con el menor Daniel? Soy el padre biológico de Daniel, respondió Alberto con claridad, y he venido a declarar para que se haga justicia. ¿Y cómo descubrió que era el padre? La señora García vino a verme a Londres, me explicó la situación, y acepté hacerme una prueba de ADN. Los resultados confirmaron que soy el padre. ¿Y qué opina de la situación actual? Creo que Daniel merece crecer en un ambiente estable, rodeado de personas que lo quieran de verdad, y creo que la señora García es la persona más indicada para criarlo. ¿Por qué lo cree? Porque la he visto luchar por su hijo, porque ha hecho todo lo posible por protegerlo, incluso cuando eso significaba enfrentarse a su marido, porque es una madre excepcional. Javier intervino, alterado. Eso es mentira. Ella solo quiere quedarse con mi hijo para hacerme daño. Silencio. Señor Martínez, dijo el juez. No interrumpa. Alberto continuó. Yo no pretendo sustituir a nadie, solo quiero estar presente en la vida de Daniel, si él y su madre lo permiten, pero creo que lo mejor para él es quedarse con su madre. Gracias. Señor Castillo, puede retirarse. Alberto salió de la sala, pero antes de irse, me miró y me dedicó una sonrisa de ánimo. Cuando terminaron las declaraciones, el juez anunció que emitiría su fallo en una semana. Salí del juzgado sintiéndome agotada, pero esperanzada. Había hecho todo lo que podía. Ahora, solo quedaba esperar. Una semana después, recibí la llamada de Carmen Valdés. Ximena, tenemos el fallo, y, has ganado. Custodia exclusiva para ti. Javier tendrá derecho a visitas supervisadas, pero la custodia es tuya. Sentí que el mundo se detenía. Las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas. Gracias, Carmen. Gracias por todo. No me des las gracias. Tú has sido la que ha luchado. Colgué y llamé a Alberto. Hemos ganado, dije, llorando. Daniel se queda conmigo. Lo sé, dijo él, y en su voz también había emoción. Sabía que lo conseguirías. Gracias por todo, Alberto, por tu testimonio, por tu apoyo, por todo. No me des las gracias. Lo hice por Daniel, y por ti. Esa noche, celebramos en casa. Alberto vino a cenar, y los 3 pasamos la velada juntos, como una familia. Daniel no sabía todavía la verdad completa, pero intuía que algo importante había ocurrido. Mami, ¿ahora vamos a estar bien? Preguntó antes de dormir. Sí, cariño, ahora vamos a estar bien. ¿Y Alberto se va a quedar con nosotros? Alberto va a estar cerca, siempre que lo necesites. Me gusta Alberto, dijo Daniel, con una sonrisa. Es como un papá, pero más divertido. Sonreí, a pesar de las lágrimas. Sí, cariño, es como un papá. Esa noche, mientras Daniel dormía, Alberto y yo nos sentamos en el salón, en silencio, mirando las estrellas. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó él. No lo sé, pero pase lo que pase, estaremos juntos. ¿Juntos? Sí, tú, yo y Daniel, como una familia. Alberto me tomó la mano. Me gusta cómo suena eso. A mí también. Y en ese momento, supe que,
después de todo, la tormenta había pasado, y que, por fin, habíamos encontrado la calma. 3 días después del fallo judicial, la vida comenzaba a recuperar cierta normalidad. Daniel había vuelto al colegio, yo retomaba poco a poco mi trabajo en el estudio de arquitectura, y Alberto se había convertido en una presencia constante en nuestras vidas. Pero la calma duró poco. Era jueves por la tarde cuando sonó el teléfono. Era Iker, el detective. Señora Ximena, tengo noticias, y no son buenas. Dime, Valeria ha desaparecido. ¿Desaparecido? ¿Cómo que ha desaparecido? Anoche salió de su piso y no ha vuelto. Su madre ha llamado a la policía, pero lo preocupante es que, antes de desaparecer, vació su cuenta bancaria y la de su hijo. ¿Crees que ha huido? Es posible, pero también es posible que alguien la haya ayudado a huir. ¿Javier? No lo sé, pero he estado investigando sus movimientos. Ayer por la tarde, Javier y Valeria se reunieron en un café del centro. Estuvieron hablando durante 1 hora. ¿De qué hablaron? No lo sé. El camarero dijo que discutían, pero no pudo oír lo que decían. ¿Y qué crees que significa? Que Valeria sabía algo que podía usar contra Javier, y que él la cayó. ¿La cayó? ¿Crees que le ha hecho daño? No lo sé, pero es mejor que tengas cuidado. Si Javier es capaz de hacer desaparecer a su amante, también es capaz de hacerte daño a ti. Colgué y me quedé pensando. Valeria había desaparecido, y Javier se había reunido con ella justo antes. La coincidencia era demasiado sospechosa. Llamé a Alberto. Tenemos un problema. ¿Qué ha pasado? Valeria ha desaparecido, y Javier se reunió con ella ayer. ¿Crees que él tiene algo que ver? No lo sé, pero Iker cree que ella sabía algo que podía usar contra Javier. ¿Cómo qué? No lo sé, pero si ella tenía información comprometedora, y Javier la ha callado, eso significa que nosotros también podemos estar en peligro. ¿Qué sugieres? Que tengamos cuidado, y que contratemos seguridad. De acuerdo, conozco a una empresa de seguridad privada. Los llamaré. Esa noche, no pude dormir. Me pasé las horas mirando el techo, pensando en Valeria, en Javier, en todo lo que había pasado. A la mañana siguiente, mientras desayunaba con Daniel, sonó el timbre. Abrí la puerta y me encontré con 2 agentes de policía. ¿Señora Ximena García? Sí, soy yo. Tenemos que hacerle unas preguntas. ¿Puede acompañarnos a comisaría? ¿Sobre qué? Sobre la desaparición de Valeria Méndez. Sentí un escalofrío. No sé nada de su desaparición. Por eso queremos hacerle preguntas. Para confirmarlo, dejé a Daniel con mi hermana y acompañé a los agentes. En comisaría, me llevaron a una sala de interrogatorios. Un inspector de aspecto severo me esperaba. Siéntese, señora García. Me senté. El inspector colocó una grabadora sobre la mesa. ¿Dónde estaba usted anoche entre las 10 y las 12? En mi casa, durmiendo. ¿Alguien puede confirmarlo? Mi hijo, y mi hermana, que se quedó a dormir en casa. ¿Y el señor Castillo? Alberto estaba en su hotel. No estábamos juntos. ¿Tiene algún motivo para querer hacer daño a Valeria Méndez? No, al contrario. Ella me hizo daño a mí. No tenía motivos para vengarme, pero usted la amenazó en la fiesta de cumpleaños de su hijo. Varios testigos lo confirmaron. La amenacé con denunciarla, no con hacerle daño físico. Hay una diferencia. El inspector me miró fijamente. Señora García, tenemos información de que usted contrató a un detective privado para investigar a Valeria Méndez. ¿Es cierto? Sí, contraté a un detective para investigar a mi marido, y en el proceso, descubrí lo de Valeria. ¿Y qué hizo con esa información? Se la di a mi abogada. Nada más. ¿Está segura? Completamente. El inspector apagó la grabadora. De momento, no tenemos pruebas que la relacionen con la desaparición, pero no abandone la ciudad. Puede que necesitemos volver a hablar con usted. Salí de comisaría sintiéndome sucia. Alguien estaba intentando implicarme en la desaparición de Valeria, y solo podía ser Javier. Llamé a Alberto. Me han interrogado. Creen que tengo algo que ver con la desaparición de Valeria. ¿Qué? Eso es ridículo. Lo sé, pero alguien ha filtrado información a la policía. Alguien que quiere que parezca culpable. Javier. Sí, él es el único que tiene motivos para querer verme hundida. Tenemos que hacer algo. No podemos quedarnos de brazos cruzados. ¿Qué sugieres? Que investiguemos por nuestra cuenta. Si encontramos a Valeria antes que la policía, podremos demostrar tu inocencia. ¿Y cómo vamos a encontrarla? Tengo contactos, periodistas, excompañeros de la orquesta que trabajan en medios. Alguien tiene que saber algo. De acuerdo, hazlo. Pasaron los días. La policía no encontraba a Valeria, y yo seguía siendo la principal sospechosa.
La prensa había olfateado la historia y no paraban de llamarme. Una tarde, mientras volvía de llevar a Daniel al colegio, vi un coche negro aparcado frente a mi casa. Dentro, 2 hombres me observaban. Aceleré el paso y entré en casa. Cerré la puerta con llave y corrí a la ventana. El coche seguía allí. Llamé a Alberto. Hay un coche vigilando mi casa. ¿Estás segura? Sí, lleva ahí desde esta mañana. No salgas. Voy para allá. Alberto llegó media hora después, acompañado de 2 guardias de seguridad. Son de la empresa que te dije, explicó. Van a protegerte a ti y a Daniel. ¿Y el coche? Ya se ha ido, pero los guardias van a quedarse aquí las 24 horas. Gracias, Alberto. No sé qué haría sin ti. No me des las gracias. Esto es lo mínimo que puedo hacer. Esa noche, mientras cenábamos, Daniel preguntó, Mami, ¿por qué hay hombres en la puerta? Son amigos de Alberto. Nos van a cuidar un tiempo. ¿Estamos en peligro? No, cariño. Solo es una precaución. Pero yo sabía que era una mentira. Estábamos en peligro. Y mientras Valeria siguiera desaparecida, yo seguiría siendo la principal sospechosa. A la mañana siguiente, recibí una llamada de Iker. He encontrado algo. ¿El qué? Valeria no huyó. Alguien la secuestró. ¿Cómo lo sabes? Porque he hablado con su madre. Me ha dicho que Valeria la llamó la noche de su desaparición. Estaba asustada. Dijo que había descubierto algo sobre Javier, algo que podía meterlo en la cárcel. ¿Y qué era? No se lo dijo, pero sí le dijo que iba a reunirse con alguien para contárselo. ¿Con quién? No lo sabe, pero la llamada se cortó de repente, y desde entonces, no se ha sabido nada de ella. Entonces, Javier la secuestró para callarla. Eso parece, pero no tenemos pruebas. ¿Y qué hacemos? Seguir investigando, y tener cuidado. Si Javier es capaz de secuestrar a su amante, también es capaz de hacerte daño a ti. Colgué y me quedé pensando. Valeria había descubierto algo que podía meter a Javier en la cárcel, y por eso había desaparecido. Tenía que descubrir qué era. Llamé a Alberto. Tenemos que encontrar a Valeria, antes de que Javier haga algo peor. ¿Cómo? Hablando con su madre. Ella sabe más de lo que dice. De acuerdo, voy contigo. Fuimos a casa de la madre de Valeria, un piso pequeño en el barrio de Usera. La mujer nos recibió con desconfianza. ¿Ustedes otra vez? Ya les dije todo lo que sé a la policía. Señora Méndez, sabemos que su hija la llamó la noche de su desaparición, sabemos que estaba asustada, y sabemos que había descubierto algo sobre Javier. La mujer rompió a llorar. No debí dejar que se fuera con ese hombre. Se lo advertí, pero no me hizo caso. ¿Qué descubrió? No me lo dijo, pero sí me dijo que había encontrado unos papeles en el despacho de Javier, papeles que demostraban que él había estado blanqueando dinero para unos narcotraficantes. Sentí un escalofrío. ¿Dónde están esos papeles? No lo sé. Valeria me dijo que los había escondido, por si acaso. ¿Dónde pudo esconderlos? En su piso, supongo. Pero la policía ya lo ha registrado todo y no ha encontrado nada. Quizás no buscaban bien. Salimos de casa de la madre de Valeria y fuimos directamente al piso de la chica. La policía había precintado la puerta, pero Alberto conocía a un cerrajero que nos abrió sin hacer preguntas. El piso estaba revuelto, cajones abiertos, ropa esparcida, libros por el suelo. La policía lo había registrado todo. ¿Dónde pudo esconder los papeles? Preguntó Alberto. No lo sé, pero si eran tan importantes, los habría guardado en un lugar seguro. Empezamos a buscar. Revisamos armarios, estanterías, debajo de la cama. Nada. Quizás los llevaba encima, dije. ¿Cuándo desapareció? Si los llevaba encima, Javier los tiene ahora. O quizás los escondió en otro sitio, en casa de su madre. Por ejemplo, ya hemos estado allí. No había nada. Me senté en el sofá, derrotada. Habíamos llegado a un callejón sin salida. Fue entonces cuando vi algo. Un libro en la estantería, ligeramente desplazado. Me levanté y lo cogí. Era una novela de Pérez Reverte. Al abrirla, vi que alguien había recortado las páginas interiores, creando un hueco. Dentro, había un sobre. Alberto, dije, con la voz temblorosa. Mira esto. Alberto se acercó. Abrí el sobre y saqué los papeles que contenía. Eran documentos bancarios, transferencias, contratos. Todo demostraba que Javier había estado blanqueando dinero para una organización criminal. Dios mío, susurró Alberto. Esto es enorme. Ahora entiendo por qué Javier la secuestró. Estos papeles podían mandarlo a la cárcel de por vida. ¿Qué vamos a hacer? Llevárselos a la policía. Pero primero, hagamos copias. Saqué el móvil y fotografié cada uno de los documentos.
Luego guardé el sobre en mi bolso. Vamos a comisaría. En comisaría. Pedí hablar con el inspector que me había interrogado. Al principio se mostró reticente, pero cuando le enseñé los papeles, su actitud cambió. ¿Dónde ha encontrado esto? En el piso de Valeria, escondidos en un libro. El inspector examinó los documentos detenidamente. Esto es exactamente lo que necesitábamos. Con estas pruebas, podemos detener a Javier. ¿Y Valeria? ¿Cree que sigue viva? No lo sé, pero si está viva, estos papeles nos ayudarán a encontrarla. El inspector llamó a varios agentes y comenzaron a organizar la operación. Yo me quedé en la sala de espera, con Alberto a mi lado. ¿Crees que la encontrarán?, preguntó él. No lo sé, pero al menos, Javier pagará por todo lo que ha hecho. 2 horas después, recibimos la noticia. Habían detenido a Javier en su despacho. Cuando lo arrestaron, intentó huir, pero los agentes lo redujeron. Tiene derecho a guardar silencio, le dijo el inspector mientras le ponían las esposas. Todo lo que diga puede ser usado en su contra. Esto es un error, gritaba Javier. Yo no he hecho nada. Esa mujer me está tendiendo una trampa. Las pruebas dicen lo contrario. Se lo llevaron. Yo lo vi pasar. Esposado, humillado. Nuestras miradas se cruzaron por un instante. En sus ojos vi odio, pero también vi miedo. Se acabó, dijo Alberto, apretándome la mano. Ya se acabó, pero no se había acabado. Todavía faltaba encontrar a Valeria. Los días siguientes fueron una vorágine de declaraciones, comparecencias y titulares de prensa. La historia de Javier, el abogado que blanqueaba dinero para narcotraficantes, se había convertido en el escándalo del año, y entonces, una semana después de la detención, llegó la noticia. Habían encontrado a Valeria. Estaba viva. La habían localizado en una casa rural en Ávila, donde Javier la tenía retenida. Cuando la policía entró, la encontraron atada a una silla, pero ilesa. ¿Quiere verte?, me dijo el inspector. Dice que quiere darte las gracias. Fui al hospital donde la estaban atendiendo. Valeria estaba en una cama, con un ojo morado y múltiples contusiones, pero sonrió cuando me vio. Ximena, dijo, con voz débil, gracias por salvarme. No me des las gracias. Hice lo que tenía que hacer. Lo sé, pero podrías haberte quedado callada. Podrías haber dejado que Javier se saliera con la suya. No podía. No después de todo lo que hizo. Valeria bajó la mirada. Lo siento, por todo, por haberme metido con tu marido, por haberte hecho daño. Ya no importa. Lo importante es que estás viva. ¿Crees que podré empezar de cero? Todos podemos empezar de cero. Solo hace falta querer hacerlo. Salí del hospital sintiéndome más ligera. La pesadilla había terminado. Javier estaba en la cárcel. Valeria estaba a salvo. Y yo podía por fin respirar. Esa noche, cenamos los 3 juntos. Alberto, Daniel y yo. Era una cena sencilla, pero especial. Por primera vez en meses. No había tensión. No había miedo. No había incertidumbre. Mami, dijo Daniel, mientras tomaba el postre, ¿ahora Alberto se va a quedar con nosotros para siempre? Miré a Alberto. Él me sonrió, con esos ojos verdes tan parecidos a los de Daniel. Si tu mamá quiere, dijo, me quedaré. Claro que quiere, dijo Daniel, sin dejarme responder. ¿Verdad, mami? Sí, cariño, claro que quiero. Daniel aplaudió, feliz. Alberto me tomó la mano por debajo de la mesa. Gracias, susurró. Gracias a ti. Esa noche, después de acostar a Daniel, nos sentamos en el salón, en silencio, disfrutando de la paz que tanto habíamos tardado en encontrar. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó Alberto. No lo sé, pero sea lo que sea, lo afrontaremos juntos. ¿Juntos? Sí, tú, yo y Daniel, como una familia. Alberto me besó. Fue un beso suave, tierno, lleno de promesas. Me gusta cómo suena eso, dijo. A mí también. Y en ese momento, supe que, después de todo, la tormenta había pasado, y que, por fin, habíamos encontrado la calma. 6 meses después del juicio, la vida había encontrado un nuevo equilibrio. Javier cumplía condena en la prisión de Soto del Real. Le habían caído 12 años por blanqueo de capitales, secuestro y fraude de filiación. Su bufete había cerrado, sus clientes lo habían abandonado, y su reputación estaba destruida para siempre. Doña Pilar, su madre, no había vuelto a dirigirme la palabra desde el día del juicio, pero eso ya no me importaba. Valeria, por su parte, había desaparecido del mapa. Tras su rescate, había decidido mudarse al sur, a Málaga, donde vivía su familia. Me llamó una vez, para darme las gracias, y me prometió que no volvería a meterse en líos. Le deseé suerte,
Y colgué. No esperaba volver a saber de ella. Yo, Ximena García, había rehecho mi vida. Mi estudio de arquitectura funcionaba mejor que nunca. El escándalo, lejos de perjudicarme, me había dado visibilidad. La gente admiraba mi fortaleza, mi capacidad para sobreponerme a la adversidad. Había conseguido varios proyectos importantes, incluyendo la rehabilitación de un edificio histórico en el centro de Madrid, pero lo más importante era que había encontrado la felicidad. Alberto se había mudado a Madrid, había reducido sus conciertos en el extranjero para poder estar cerca de Daniel y de mí. Compartíamos piso en el barrio de Chamberí, un ático luminoso con vistas a la ciudad. Daniel tenía su propia habitación, llena de instrumentos musicales y dibujos. Alberto había instalado un estudio de grabación en el salón, donde ensayaba y daba clases particulares. Y yo, por primera vez en años, me sentía en paz. Mami, mami, gritó Daniel desde su habitación. Ven a verme. Dejé el café y fui hacia su cuarto. Estaba sentado en la cama, con un violín en las manos. Era el mismo que Alberto le había regalado cuando se conocieron. Un instrumento de tamaño infantil, pero de excelente calidad. Mira lo que he aprendido, dijo, y comenzó a tocar. Era una melodía sencilla, apenas unas notas, pero sonaba hermosa. Llevaba la música en la sangre, igual que su padre. ¿Te ha enseñado Alberto?, pregunté. Sí, dice que tengo mucho talento, que pronto podré tocar en un concierto de verdad, pues tendré que comprarme un vestido nuevo para la ocasión. Daniel rió y siguió tocando. Yo me quedé en la puerta, observándolo. Era increíble pensar que aquel niño, que había nacido de una mentira, se había convertido en la luz de mi vida. ¿Qué miras?, preguntó Alberto, apareciendo a mis espaldas. A mi hijo, al nuestro. Alberto me rodeó con los brazos y apoyó la barbilla en mi hombro. Es increíble, ¿verdad? Hace un año no sabía que existía, y ahora no puedo imaginar mi vida sin él, ni yo sin ti. Nos quedamos así, abrazados, viendo a Daniel tocar el violín. Era un momento perfecto, de esos que quieres guardar en la memoria para siempre. Ximena, dijo Alberto, en voz baja, quiero pedirte algo. Dime, quiero que nos casemos. Me giré, sorprendida. ¿Qué? ¿Que nos casemos? Quiero ser oficialmente el padrastro de Daniel. Quiero que los tres seamos una familia de verdad. Alberto, ya somos una familia, lo sé, pero quiero hacerlo oficial. Quiero que el mundo sepa que soy vuestro, para siempre. Sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas. ¿Estás seguro? Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. Entonces, sí, me casaré contigo. Alberto me besó. Daniel, desde su habitación, protestó. Basta de besos. Estoy tocando. Reímos los dos, separándonos. Tendremos que esperar a que termine el concierto, dijo Alberto. Podemos esperar. Tenemos toda la vida. La boda fue pequeña, íntima. Solo asistieron mis hermanas, Sofía, y algunos amigos cercanos. Alberto invitó a sus padres, que vivían en Bilbao y que estaban encantados de conocer a su nieto. La ceremonia se celebró en el jardín de casa, bajo un arco de flores blancas. Daniel hizo de padrino, y Sofía de testigo. El juez leyó los votos, y Alberto y yo nos prometimos amor eterno. Ximena, dijo Alberto, mirándome a los ojos, prometo amarte, respetarte y cuidarte todos los días de mi vida. Prometo ser el mejor padre para Daniel, y el mejor compañero para ti. Prometo estar a tu lado en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe. Alberto, respondí yo, prometo amarte, respetarte y cuidarte todos los días de mi vida. Prometo ser la mejor madre para Daniel, y la mejor compañera para ti. Prometo estar a tu lado en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe. Entonces, yo os declaro marido y mujer, dijo el juez. Puede besar a la novia. Alberto me besó, y los invitados aplaudieron. Daniel saltaba de alegría, lanzando pétalos de rosa al aire. Por fin sois familia, gritó. Siempre lo hemos sido. Cariño, dije, agachándome para abrazarlo. Siempre lo hemos sido. La fiesta duró hasta bien entrada la noche. Bailamos, reímos, brindamos. Fue el día más feliz de mi vida, pero la felicidad, como bien sabía, no dura para siempre. 3 meses después de la boda, recibí una llamada inesperada. ¿Ximena? Sí, soy yo, soy Valeria. Perdona que te moleste, pero necesito hablar contigo. ¿Qué ha pasado? Javier ha escapado de la cárcel. Sentí que el corazón se me paraba. ¿Qué? Sí, anoche, durante el traslado a otro centro penitenciario, logró huir. La policía lo está buscando, pero de momento no saben dónde está. ¿Y por qué me llamas a mí?
porque creo que va a ir a por ti, antes de que lo detuvieran. Me dijo que si algún día lograba escapar, te haría pagar por todo. ¿Y qué quieres que haga? Que te protejas, que no estés sola, que tengas cuidado. Gracias, Valeria, te lo agradezco. No me des las gracias. Es lo mínimo que puedo hacer después de todo lo que pasó. Colgué y llamé a Alberto. Tenemos un problema. ¿Qué ha pasado? Javier ha escapado de la cárcel. ¿Qué? ¿Cómo? No lo sé, pero Valeria cree que va a venir a por mí. No te preocupes. Voy para casa, y voy a llamar a la empresa de seguridad. No te va a pasar nada. Alberto llegó media hora después, acompañado de 2 guardias de seguridad. Instalamos un sistema de alarma en casa, y los guardias se quedaron a vigilar la entrada. No va a pasar nada, dijo Alberto, abrazándome. Estamos protegidos. Lo sé, pero tengo miedo. Yo también, pero juntos podemos con todo. Pasaron los días. No hubo noticias de Javier. La policía lo buscaba por toda España, pero parecía haberse esfumado. Una noche, mientras dormíamos, sonó el teléfono. Era una llamada anónima. ¿Ximena? Sí. ¿Quién es? Soy Javier. Sentí que la sangre se me helaba. ¿Qué quieres? Quiero verte. Quiero hablar contigo. No tengo nada que hablar contigo. Claro que sí. Tenemos que hablar de Daniel. Daniel no es asunto tuyo. Perdiste cualquier derecho sobre él cuando decidiste secuestrar a Valeria. Eso no fue culpa mía. Ella me obligó. No me mientas. Javier, ya estoy harta de tus mentiras. No te miento. Te juro que no te miento. Solo quiero ver a mi hijo una última vez. Luego me entregaré a la policía. No te creo. Puedes no creerme, pero es la verdad. He tenido tiempo para pensar. En la cárcel, y me he dado cuenta de todo el daño que te he hecho. Solo quiero pedirte perdón. El perdón no se pide, Javier. Se gana. Entonces, déjame ganármelo. Déjame ver a Daniel. Solo 5 minutos. Luego me iré para siempre. Dudé. No sabía si creerlo, pero algo en su voz sonaba sincero. ¿Dónde estás? En el Parque de El Retiro, en el mismo banco donde solíamos sentarnos cuando éramos novios. Espérame allí. Voy sola. Ximena, no vayas, dijo Alberto, que se había despertado y había oído la conversación. Es una trampa. Puede serlo, pero también puede ser la oportunidad de cerrar este capítulo de una vez por todas. Iré contigo. No, tengo que hacerlo sola. Entonces, al menos lleva un dispositivo de localización, por si acaso. Acepté. Alberto me colocó un pequeño localizador en el bolsillo del abrigo, y llamó a la policía para informarles de la situación. Si no vuelves en 1 hora, irán a buscarte. Volveré. Salí de casa y caminé hacia el Retiro. Era una noche fría, de febrero. El parque estaba desierto, iluminado solo por las farolas. Javier estaba sentado en el banco, tal como había dicho. Llevaba ropa vieja, una barba crecida, y parecía haber envejecido 10 años en los últimos meses. Gracias por venir, dijo, cuando me vio. No he venido por ti, he venido por mí. Lo sé, y te lo agradezco. Me senté en el banco, dejando un espacio entre nosotros. ¿Qué quieres, Javier? Quiero pedirte perdón, por todo, por haberte mentido, por haberte engañado, por haberte hecho daño. El perdón no es suficiente, lo sé, pero es todo lo que tengo. ¿Y qué esperas que haga con tu perdón? ¿Que lo acepte y todo vuelva a ser como antes? No, no espero eso. Solo quiero que sepas que lo siento, que me arrepiento de todo lo que hice. Arrepentirse no borra el daño, lo sé, pero es el primer paso. Nos quedamos en silencio. El viento soplaba entre los árboles, haciendo crujir las ramas. ¿Cómo está Daniel?, preguntó Javier. Bien, feliz. ¿Y Alberto? También bien. Nos casamos. Lo sé, me enteré. ¿Y qué sientes al saberlo? Celos, rabia, tristeza, pero también alivio, porque sé que Daniel está en buenas manos. Sí, lo está. Javier suspiró profundamente. Ximena, quiero pedirte una cosa. ¿El qué? Quiero que le digas a Daniel que lo siento por no haber sido el padre que merecía, que lo siento por haberle mentido. Se lo diré, y quiero que sepas que, pase lo que pase, siempre te he querido, a mi manera, torpe y egoísta, pero te he querido. Lo sé, pero no basta con querer. Javier, hay que saber querer. Lo he aprendido. Demasiado tarde. Se levantó lentamente. Bueno, me voy a entregar. La policía me estará esperando. Sí, les he avisado. Javier sonrió tristemente. Siempre fuiste más lista que yo. No era difícil. Cuida de Daniel. Y sé feliz. Ximena, te lo mereces. Gracias. Javier, tú también cuídate.
Se giró y comenzó a caminar hacia la salida del parque. En ese momento, vi las luces azules de los coches de policía aproximándose. Javier, grité. Se giró. Sí, gracias, por pedir perdón. Él asintió y siguió caminando. Los policías lo rodearon, lo esposaron y se lo llevaron. Yo me quedé sola en el banco, mirando las estrellas. Sentía una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por lo que había sido, alivio por lo que ya no era. ¿Estás bien?, preguntó Alberto, apareciendo a mi lado. Sí, estoy bien. ¿Qué ha pasado? Se ha entregado. Ha pedido perdón. ¿Y tú? Le he perdonado, no por él, sino por mí, para poder cerrar este capítulo. Alberto me abrazó. Vamos a casa. Sí, vamos. Caminamos juntos hacia casa, en silencio. Cuando llegamos, Daniel nos esperaba en la puerta, con el violín en la mano. Mami, Alberto, ¿dónde habéis ido? A dar un paseo. Cariño, ¿y por qué tenéis cara de tristes? No estamos tristes, cielo. Estamos contentos. ¿Seguro? Seguro. Daniel nos miró, escéptico, pero luego se encogió de hombros. Bueno, entonces, ¿queréis oír la canción que he compuesto? Claro, dijo Alberto. Enséñanosla. Daniel comenzó a tocar. Era una melodía alegre, llena de vida, que hablaba de nuevos comienzos y de esperanza. ¿Cómo se llama?, pregunté. Familia, respondió Daniel, porque somos una familia. Alberto me tomó la mano. Daniel siguió tocando, y yo, rodeada de los dos hombres de mi vida, supe que, por fin, había encontrado la felicidad. No la felicidad perfecta de los cuentos de hadas, sino la felicidad real, la que se construye día a día, con esfuerzo, con amor, con perdón, la felicidad de saber que, después de la tormenta, siempre llega la calma, y que, a veces, las segundas oportunidades son mejores que las primeras. 3 años después de la boda, la vida me había enseñado que la felicidad no es un destino, sino un camino que se construye cada día. Daniel tenía 8 años y era el niño más feliz del mundo. Tocaba el violín como un pequeño virtuoso, y Alberto había empezado a llevarlo a algunos de sus conciertos. Juntos habían formado un dúo que empezaba a ser conocido en el circuito musical madrileño. Yo seguía con mi estudio de arquitectura, pero había reducido las horas para poder pasar más tiempo con mi familia. Habíamos comprado una casa en las afueras de Madrid, con un gran jardín donde Daniel podía correr y Alberto podía ensayar al aire libre. Todo era perfecto, demasiado perfecto, quizás. Mami, dijo Daniel una tarde, mientras merendábamos en el jardín, ¿puedo hacerte una pregunta? Claro, cariño, dime, ¿por qué Javier no es mi papá de verdad? La pregunta me pilló por sorpresa. Habíamos hablado del tema varias veces, pero siempre de forma superficial. Nunca habíamos entrado en detalles. ¿Por qué preguntas eso ahora? Porque en el cole, un niño me ha dicho que yo soy adoptado, que mi papá de verdad no me quiere. Sentí una punzada en el corazón. Eso no es cierto. Daniel, tu papá de verdad te quiere muchísimo. ¿Alberto? Sí, Alberto, pero también Javier te quiere, a su manera. Entonces, ¿por qué no está con nosotros? Porque hizo cosas malas. Y tuvo que irse a un lugar donde pudiera pensar en lo que hizo. ¿Y volverá? No lo sé, cariño, pero aunque no vuelva, tú siempre tendrás a Alberto y a mí. Te queremos más que a nada en el mundo. Daniel asintió, pero vi que algo le preocupaba. Mami, ¿tú crees que Javier me quiere de verdad? Sí, cariño, te quiere, pero a veces las personas mayores se equivocan, hacen cosas que no deberían hacer, y eso no significa que no te quieran. Como cuando yo me porto mal y tú te enfadas conmigo, algo así, pero la diferencia es que tú aprendes de tus errores, y Javier todavía está aprendiendo. Daniel se quedó pensativo un momento, luego, sonrió. Entonces, ¿puedo escribirle una carta? ¿Una carta? Sí, para decirle que no estoy enfadado con él, que le perdono. Sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas. Claro que puedes, cariño, es una idea maravillosa. Esa noche, Daniel se sentó en su escritorio y escribió una carta a Javier. No sé lo que puso, pero cuando terminó, me la enseñó. Decía algo así: querido Javier, espero que estés bien. Yo estoy bien. Alberto me enseña a tocar el violín y cada día soy mejor. Mamá dice que te portaste mal, pero yo no estoy enfadado, te perdono. Ojalá puedas volver pronto para que toquemos juntos. Un abrazo. Daniel. Lloré al leerla, no por tristeza, sino por la pureza del corazón de mi hijo. Era capaz de perdonar lo que yo todavía no había perdonado del todo. ¿La enviamos?, preguntó Daniel. Sí, la enviamos. Al día siguiente, fui a la prisión de Soto del Real y pedí hablar con el director. Le expliqué la situación y le entregué la carta.
Se la haré llegar, dijo, pero no sé si él querrá responder. No importa, lo importante es que mi hijo pueda cerrar ese capítulo. Una semana después, recibí una respuesta. Era una carta de Javier, escrita en un papel arrugado, con letra temblorosa. Querido Daniel, gracias por tu carta. Me ha llegado al corazón. Sé que me equivoqué, y sé que no merezco tu perdón, pero te agradezco que me lo hayas dado. Estoy bien. Aquí tengo tiempo para pensar, para reflexionar sobre todo lo que hice mal, y cada día me arrepiento más de no haber sido el padre que merecías. No sé cuándo podré verte, pero quiero que sepas que, pase lo que pase, siempre estarás en mi corazón. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida, aunque no supiera cuidarte. Cuida de tu madre, y sigue tocando el violín. Me han dicho que eres muy bueno. Con todo mi cariño, Javier. Leí la carta varias veces. No sabía si creer en el arrepentimiento de Javier, pero al menos había dado el primer paso. ¿Qué dice?, preguntó Daniel, impaciente, que te quiere, y que está orgulloso de ti, y dice si volverá. No lo dice, pero dice que siempre estarás en su corazón. Daniel sonrió. Entonces, todo está bien, y tenía razón, todo estaba bien. Pasaron los meses. La vida seguía su curso, tranquila y feliz. Alberto y yo habíamos consolidado nuestra relación, y Daniel crecía sano y fuerte, pero el destino tenía guardada una sorpresa. Una mañana de primavera, mientras desayunábamos, sonó el teléfono. Era el director de la prisión. Señora García, tengo que comunicarle una noticia. Dígame, Javier Martínez ha fallecido esta madrugada. Ha sido un infarto. No ha sufrido. Sentí que el mundo se detenía. ¿Cómo? Ha sido repentino. Los médicos hicieron todo lo posible, pero no pudieron reanimarlo. Entiendo. Gracias por avisarme. Colgué y me quedé en silencio. Alberto me miró, preocupado. ¿Qué ha pasado? Javier ha muerto. ¿Qué? Sí, un infarto. Esta madrugada. Alberto se acercó y me abrazó. Lo siento. Yo también. A pesar de todo, no quería que terminara así. ¿Se lo dices a Daniel? No lo sé. No sé cómo va a reaccionar. Tienes que decírselo. Tarde o temprano se enterará. Lo sé, pero no ahora. Déjame un par de días para asimilarlo. Esa noche, no pude dormir. Me pasé las horas mirando el techo, pensando en Javier, en nuestra historia, en todo lo que había pasado. Recordé el día en que nos conocimos, en la Facultad de Derecho. Él era un estudiante brillante, lleno de ambición. Yo era una joven arquitecta, llena de sueños. Nos enamoramos rápidamente, y nos casamos al año siguiente. Durante los primeros años, todo fue perfecto, pero luego, las cosas empezaron a cambiar. Javier se volvió distante, obsesionado con el trabajo. Yo pensé que era estrés, pero en realidad era otra cosa. Ahora, al recordarlo, veía las señales que había ignorado, las llamadas nocturnas, los viajes de trabajo sospechosos, las facturas que no cuadraban, pero en ese momento, preferí no verlas. ¿Estás despierta?, preguntó Alberto, a mi lado. Sí. ¿En qué piensas? En Javier, en cómo empezó todo, en cómo terminó. ¿Te arrepientes de algo? De no haber visto las señales, de haber confiado en él cuando no debía. No te culpes, hiciste lo que pudiste con la información que tenías. Lo sé, pero duele. El dolor pasará, siempre pasa. Y si no pasa, entonces aprenderás a vivir con él, como yo aprendí a vivir con la ausencia de mi padre. Alberto me contó, por primera vez, la historia de su infancia. Su padre había muerto cuando él tenía 10 años, y había crecido con su madre, una pianista que le transmitió el amor por la música. Nunca superé del todo su muerte, dijo, pero aprendí a vivir con ella, y eso me hizo más fuerte. ¿Crees que Daniel podrá superar la muerte de Javier? Sí, porque tiene a su madre, que es la mujer más fuerte que conozco, y porque tiene a alguien que lo quiere incondicionalmente. Tú, sí, yo, y tú, y toda la familia que hemos construido. Le besé. Gracias, Alberto, por estar siempre ahí. Siempre estaré. 2 días después, le conté a Daniel la noticia. Lo senté en el sofá, cogí sus manos y se lo dije. Cariño, tengo que decirte algo, y es muy triste. ¿Qué ha pasado? Javier ha muerto. Daniel se quedó en silencio, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró. ¿Estás segura? Sí, cariño, me ha llamado la prisión, ¿y no volveré a verlo? No, cariño, no volverás a verlo. Daniel se quedó quieto, procesando la información. Luego, se levantó y fue a su habitación. Volvió con el violín. Voy a tocar una canción para él. ¿Cuál? La que le escribí, la de familia. Comenzó a tocar. La melodía sonaba triste,
pero también hermosa. Era su forma de despedirse. Cuando terminó, me abrazó. Mami, ¿crees que Javier está en el cielo? Sí, cariño, está en el cielo. ¿Y puede oírme tocar? Claro que sí, desde arriba. Te oye mejor que nadie. Daniel sonrió, a pesar de las lágrimas. Entonces, voy a tocar para él todos los días. Eso es una idea maravillosa. Pasaron los meses. Daniel siguió tocando el violín, dedicándole cada concierto a Javier. Alberto y yo lo apoyamos en todo momento, ayudándolo a superar el duelo. Poco a poco, la tristeza fue dando paso a la aceptación. Daniel aprendió a vivir con la ausencia, igual que Alberto había aprendido años atrás. Y yo, por mi parte, también cerré ese capítulo. Dejé de culparme por lo que había pasado, y empecé a mirar hacia adelante. Una tarde, mientras paseábamos por el jardín, Alberto me dijo: Ximena, quiero adoptar a Daniel. ¿Qué? Quiero adoptarlo legalmente, para que sea oficialmente mi hijo. ¿Estás seguro? Nunca he estado más seguro de nada. Daniel es mi hijo, aunque no haya nacido de mí, y quiero que el mundo lo sepa. ¿Y él? ¿Qué opina él? Se lo he preguntado, y me ha dicho que sí. ¿Cuándo se lo has preguntado? Esta mañana, mientras desayunábamos. ¿Y no me has dicho nada? Quería pedírtelo a ti primero, porque eres su madre, y la decisión final es tuya. Me quedé en silencio, pensando. Alberto quería adoptar a Daniel, quería ser su padre legalmente. Era un paso enorme, pero también era el paso correcto. Sí, dije, adelante, adopta a Daniel. De verdad, no hay nadie mejor que tú para ser su padre. Alberto me abrazó, emocionado. Gracias, Ximena, no sabes lo mucho que significa para mí. Sé lo mucho que significa, porque también significa mucho para mí. El proceso de adopción fue largo y complicado. Hubo que presentar documentos, hacer entrevistas, esperar resoluciones judiciales. Pero al final, después de 6 meses, llegó la sentencia. Alberto Castillo era, oficialmente, el padre de Daniel García. Celebramos la noticia con una cena en casa. Invitamos a Sofía, a mis hermanas, a los padres de Alberto. Fue una noche mágica, llena de risas y de alegría. Ahora sí, dijo Alberto, levantando su copa, somos una familia de verdad. Siempre lo hemos sido, respondí, pero ahora es oficial. Daniel, que ya tenía 9 años, levantó su vaso de zumo. Brindo por mi papá, dijo, porque ahora tengo 2 papás, uno en el cielo y otro aquí conmigo. Todos nos emocionamos. Alberto abrazó a Daniel, y yo los abracé a los dos. Te quiero, hijo, dijo Alberto. Yo también te quiero, papá. Esa noche, después de acostar a Daniel, Alberto y yo nos sentamos en el jardín a mirar las estrellas. ¿Sabes? Dije, nunca imaginé que mi vida fuera a ser así. ¿Cómo? Tan feliz. Después de todo lo que pasó con Javier, pensé que nunca volvería a ser feliz, pero lo eres. Sí, lo soy. Gracias a ti. No me des las gracias. Tú has construido tu felicidad. Yo solo he estado a tu lado. Eso es suficiente. Alberto me besó. Te quiero, Ximena. Yo también te quiero, Alberto. Y en ese momento, bajo las estrellas, supe que la vida me había dado una segunda oportunidad, y que no iba a desperdiciarla. Al día siguiente, recibí una llamada inesperada. Ximena, sí, soy yo, soy Valeria. Perdona que te moleste, pero necesito verte. ¿Qué ha pasado? Nada malo. Al contrario, quiero darte las gracias. ¿Por qué? Por haberme salvado la vida. Si no hubieras encontrado aquellos papeles, Javier me habría matado. Hice lo que tenía que hacer. Lo sé, pero quería agradecértelo en persona. ¿Podemos quedar? Claro. ¿Dónde y cuándo? Quedamos en un café del centro. Valeria llegó puntual, pero no era la misma mujer que había conocido años atrás. Llevaba el pelo corto, vestía de forma sencilla, y parecía más tranquila, más serena. Gracias por venir, dijo, sentándose. Gracias a ti por llamar. He estado yendo a terapia, dijo, para entender por qué hice lo que hice, y he descubierto que tenía muchos problemas. Baja autoestima, necesidad de aprobación, miedo al abandono. Javier se aprovechó de eso. Lo siento, no lo sientas. Al final, todo ha servido para algo. He aprendido a quererme a mí misma, y he conocido a alguien. ¿Alguien especial? Sí, se llama Marcos. Es profesor de instituto, y me quiere de verdad, sin condiciones. Me alegro por ti, gracias. Y quería pedirte perdón, por todo el daño que te hice. Ya me pediste perdón, y yo ya te perdoné. Lo sé, pero necesitaba decírtelo en persona, para cerrar el ciclo.
Pues ya está, ciclo cerrado. Valeria sonrió. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Alberto ha adoptado a Daniel. Somos una familia. Me alegro. De verdad. Gracias. Nos despedimos con un abrazo. No sé si volvería a verla, pero me alegraba saber que había encontrado su camino. Pasaron los años. Daniel creció, se convirtió en un adolescente, y luego en un adulto. Estudió música en el conservatorio, y se convirtió en un violinista de renombre, siguiendo los pasos de Alberto. Alberto y yo envejecimos juntos, felices, rodeados de música y de amor. Viajamos por el mundo, conocimos lugares increíbles, y disfrutamos de cada momento. Y cuando, años después, alguien me preguntó cuál había sido el momento más importante de mi vida, no dudé en responder: el día que descubrí la verdad, porque a partir de ahí, empecé a construir mi propia felicidad, porque la felicidad no es algo que se encuentre, sino algo que se construye, y yo, Ximena García, había construido la mía, ladrillo a ladrillo, día a día, con esfuerzo, con amor, y con la certeza de que, después de la tormenta, siempre llega la calma, y esa calma, finalmente, había llegado para quedarse.